bienvenidos. Soy Juan Carlos Lozano, soy el CEO de Dirige y es para mí un placer daros la bienvenida a este webinar en el que compartiremos claves sobre la visión financiera, un papel clave, como sabéis, en la transformación digital de las compañías y sobre todo más en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, espero que estéis todos bien y sobre todo que tengamos la oportunidad de compartir este espacio en el que ver claves que nos ayuden en nuestra toma de decisiones y sobre todo esa perspectiva tan importante como comentábamos, que es la perspectiva financiera. Hoy tendremos la suerte de contar con dos grandes profesionales, Pablo Couso y Alejandro Jurado, que son especialistas de una de las compañías más importantes del panorama nacional en la parte de software de gestión empresarial para pymes, como es el caso de Atisa, compañía que estoy seguro que muchos conoceréis. Bueno, la agenda que tenemos prevista para este webinar es, en primer lugar, una intervención de Pablo Couso, en la que nos hablará de disrupción tecnológica, del rol del nuevo CFO, del nuevo director financiero, nos hablará de productividad y nos hablará de rentabilidad, así que promete ser tremendamente interesante. Luego, además, tendremos un coloquio muy interesante entre Pablo y Alejandro para hablar de problemas reales de las compañías y las soluciones que podemos articular para dar respuesta a esas necesidades o a esas dificultades que nos podemos encontrar en nuestro día a día desde la perspectiva financiera, que, como decíamos, dado el contexto en el que estamos, es de tremenda importancia. Y finalizaremos con una intervención de Pablo sobre el liderazgo transversal de la dirección financiera. Al final, la dirección financiera está ostentando cada vez un peso más relevante dentro de las empresas y, desde luego, pues vamos a ver cómo ese perfil transversal debe ser ejecutado para conseguir que los resultados vayan en la dirección que todos queremos. Bueno, concluiremos también con las respuestas a las preguntas que, por supuesto, nos podéis ir lanzando a través de la opción que tenéis en la parte inferior de vuestras pantallas de preguntas y respuestas, preguntas que podéis ir haciendo y formulando a lo largo de todo el webinar y que al finalizar compartiremos tanto con Pablo como con Alejandro para que nos den su visión de aquellas inquietudes que podáis tener. Bueno, pues sin más, quiero presentaros a Pablo Couso, al que doy la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Se me Pues ve muy y bien, se me muy escucha? bien. Perfectamente. Nada, con muchas Perfectamente, ganas ¿verdad? Estupendo. de escucharte, de conocer esos papeles, esos roles de ese nuevo director financiero, de aprender Estupendo. con vuestra visión y experiencia. Y bueno, yo estoy convencido que vas a comentar muchas claves. Seguro que surgirán preguntas que iremos compartiendo, pero nada, estamos convencidos que vamos a aprender muchísimo con vosotros. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya, la verdad es que estoy contentísimo y encantado de estar aquí y de poder hablar de un tema tan interesante y además que yo creo que es tan importante como es el papel que deben de jugar los departamentos financieros en unos momentos como el actual, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que tengamos la ponencia aquí preparada. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí con nosotros. Como os comentaba, bueno, pues estoy encantado y muy contento además de poder hablar de un tema tan importante, para mí tan importante, como es el papel que debe desempeñar el área financiera en un momento como el actual, ¿no? Un momento, bueno, con tantísima personalidad y bueno, tan particular por otra parte. Yo creo que para hablar de esto, ¿no? de cuál es ese papel que desempeña la financiera, conviene empezar por comentar qué es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Casi sería más fácil hablar de lo que no está pasando, porque están pasando tantas cosas que se hace difícil escoger por dónde empezar, ¿no? Pero yo voy a poner el foco fundamentalmente en dos conceptos que creo que son muy relevantes, ¿no? Por una parte, la disrupción tecnológica y por otra parte, la crisis que se ha desencadenado en estos meses con todo lo que tiene que ver con el COVID, en definitiva, ¿no? La disrupción tecnológica es un concepto, ¿no? O es un fenómeno que en realidad viene aconteciendo desde hace ya pues una serie de años, ¿no? Tiene que ver con los profundos cambios económicos, sociales, en los modelos de ocio, de producción, de consumo, de negocio, ¿no? Que vienen provocados por la enorme aceleración de los cambios tecnológicos que están teniendo en estos años, ¿no? Lo está transformando todo, es un cambio paradigmático el que estamos viviendo a muchos niveles, ¿no? Todo esto que acabo de comentar. Y además es un cambio que está protagonizado por las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Que son hoy día las que están dominando los índices de capitalización bursátil y, por otra parte, marcando el rumbo de la economía y los hábitos de consumo de tanto las personas como las empresas, ¿no? Estas empresas tecnológicas
se comportan de una manera muy diferente a cómo se comportaban los líderes en otras épocas que vimos anteriormente, ¿no? Y bueno, eso es algo que se refleja en sus cuentas anuales. De hecho, si analizamos las cuentas anuales o, por ejemplo, índices como el de la rentabilidad financiera, vemos que se comportan de una manera muy diferente a cómo se comportaban esos índices en las empresas líderes de otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, analizando el ratio de rentabilidad financiera, la rentabilidad financiera es muy interesante como indicador, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es la capacidad que tienen de generar beneficios las empresas, ¿no? Es decir, a un nivel dado de facturación, qué capacidad de generar beneficios se tiene, ¿no? Y bueno, básicamente lo que nos da es el ratio, es el cociente entre los beneficios netos después de impuestos contra los recursos propios de las empresas, ¿no? Y bueno, y lo que observamos por ejemplo, en el año 2000, la empresa que era líder en capitalización bursátil y de mercado en el mundo, pues es la General Electric, ¿no? La General Motors, y tenía una rentabilidad financiera del 23%, del 23%. En el año 2006, el líder de mercado en el mundo, a nivel mundial, era Exxon, y tenía un ratio de rentabilidad financiera del 34%. Y en 2018 nos encontramos ya con una tecnológica, ¿vale?, que es Apple, que era el líder en capitalización bursátil en ese año, ¿vale?, con una rentabilidad financiera del 55,6%. Fijémonos qué diferencia, ¿eh? Exxon en 2006, 34%, General Electric, 23% y Apple, 55,6%. Bueno, esto lo que nos está indicando es esa capacidad de generación de beneficios que tienen estas empresas a un nivel dado de facturación y, por tanto, de reinvertir esos beneficios pues en los proyectos que hoy en día están muy diversificados, como todos sabemos, ¿no? Que van a cometer, ¿no? Esto lo hemos analizado para Apple, que fue el líder en 2018, pero si cogiéramos las otras cuatro grandes, pues nos encontramos con cosas muy parecidas, ¿no? Microsoft, Alphabetic, ¿no?, que es Google, Facebook o Amazon, pues tienen comportamientos bastante similares, ¿no? Esto desde el punto de vista del rendimiento financiero que están teniendo, ¿no?, el rendimiento económico. Pero esto está muy ligado también no solamente con hábitos de comportamiento de negocio, ¿no?, sino también con la propia cultura interna que tienen este tipo de compañías, ¿no? Son compañías que se caracterizan por tener una cultura ágil, muy flexible, muy orientada al cambio y que está enfocada siempre en cambiar ante las coyunturas del mercado, ya sean coyunturas expansivas, ¿no?, o coyunturas contractivas. Entonces, bueno, ese es el fenómeno de la disrupción. Todo esto está cambiando y viene liderado por este tipo de compañías. Y por otra parte, en este contexto disruptivo, pues acontece el fenómeno de los últimos meses, ¿no?, que está en todas partes. Prácticamente no podemos hacer nada sin escuchar esto, ¿no?, el tema del COVID, el COVID-19, ¿no?, que, bueno, lo podríamos analizar bajo muchas perspectivas, pero a mí me interesa destacar, ¿no?, que si hay algo en el mundo de la empresa, ¿no?, que nos ha llamado la atención, es haber podido comprobar cómo con la irrupción del COVID se ha encontrado con un ecosistema empresarial y un ecosistema de consumo, ¿no?, a nivel particular, fundamentalmente, pues mucho más maduro digitalmente de lo que podíamos pensar, ¿no? Hemos visto como en muy poquito tiempo, prácticamente semanas, pues todo estaba digitalizado, las empresas estábamos teletrabajando, un entorno virtual, ¿vale?, en el que nos podíamos operar con toda tal tranquilidad. Y todo esto pues se ha convertido en una tendencia que se ha mantenido en estos meses, y lo que dicen los expertos, ¿no?, es que ese es un fenómeno que viene para quedarse. Es decir, que esto no es algo pasajero, sino que está siendo ya estructural. Es decir, que va a haber hábitos profundos en todo lo que tiene que ver con la digitalización del trabajo y de los mercados, ¿no? Entonces, bueno, esto además, la conjunción de estos dos fenómenos, ¿no?, disrupción tecnológica y COVID, pues lo que está haciendo en el fondo es modelar un nuevo cliente, un nuevo mercado, ¿no? Un cliente que se acerca a los mercados por canales diferentes a los que lo hacía habitualmente, por canales digitales, ¿no? Es un cliente digital. Y ante este cliente digital que se está conformando, ¿no?, y que parece que está explotando, explosionando, ¿no?, en estos últimos meses, pues las empresas se ven abocadas a tener que reaccionar, ¿no?, a tener que reaccionar y, bueno, cada una desde el punto de partida en el que se encuentra en esos momentos, ¿no? Y bueno, todo lo que estamos viendo, ¿no?, es que esa reacción tiene que darse en forma de una transformación digital. El proyecto de transformación digital, que hoy en día es un reto para muchas empresas, es verdad que es diferente en función del tamaño de las empresas. Normalmente las empresas, las grandes corporaciones, ya vienen de una madurez digital bastante importante, con lo cual ya tienen un camino muy andado, ¿no? Pero en el concepto, en el entorno de las
pymes, que es un poquito lo que nos ocupa en esta charla que estamos compartiendo, ¿no? En el entorno de las pymes, pues el camino está todavía mucho menos transitado, ¿no? Hay una madurez que alcanzar. Y esa madurez que alcanzar, ese proceso de transformación digital que nos permita convertirnos en empresas capaces de canalizar a ese cliente digital que se está conformando, pues es muy importante que exista un liderazgo interno dentro de las empresas. Y aquí vamos a llevarlo ya un poco al tema que nos ocupa, ¿no? Que es el tema del área financiera. ¿Cuál es el papel que debe de asumir la dirección financiera, es decir, el CFO de una pyme hoy en día ante este reto de transformación digital? Bien, yo creo que debe asumir claramente un papel de liderazgo. Creo que es lo que tiene que hacer. Veo que ya lo están haciendo muchos directores financieros porque tengo la suerte de estar en contacto con muchos de ellos en mi trabajo, ¿no? Pero que en cualquier caso hay que asumirlo y creo que además están en muy buena posición para abordar ese reto del liderazgo, de la transformación digital interna de las empresas en las que están trabajando. Bien, ¿cómo ejercer este liderazgo? ¿Qué es lo que debe liderar el CFO o en qué posición está que le permite liderar cosas? Bien, yo creo que en primer lugar el CFO, el director financiero, lo que debe liderar es el posicionamiento de su área de trabajo, es decir, del área financiera dentro de la compañía. ¿Vale? Y eso es importante, es muy relevante porque normalmente en España, pero no solamente en España, la verdad es que esto es un fenómeno prácticamente global, ¿no? Las direcciones financieras no están bien posicionadas en sus empresas dentro de la pyme, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, suele ocurrir porque las pymes españolas, ¿no? Pues son pymes que se suelen crear por empresarios que tienen una gran vocación de negocio, o sea, gente que conoce muy bien la actividad comercial en la que están operando, ¿no? El sector en el que trabajan, ¿no? Con mucho músculo operacional, comercial. Sin embargo, muchas veces sin un background financiero, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que provoca es que la forma de crecer organizativamente que tienen estas empresas estén muy basadas en la parte operacional y no tanto en la parte financiera, ¿no? Y esto es una realidad que bueno, es bastante universal, ¿no? Y bueno, pues el papel que debe asumir ante este escenario el director financiero es liderar la posición que debe de cubrir su área dentro de la importancia de la gestión que tiene la empresa, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que tiene que de alguna manera evangelizar, ¿no? Porque el área financiera, a mí me gusta hablar más de área que de departamento financiero, porque el departamento parece que queda muy estrecho, ¿no? Dentro de cuatro paredes. Parece que hablamos de contables que están ahí bajo fluorescentes, trabajando, haciendo cuentas, pero es que el área financiera o las finanzas de la empresa palpitan prácticamente en cualquier rincón de la gestión de la actividad de la empresa, ¿no? Y por tanto, el liderazgo que debe asumir el CFO es un liderazgo transversal que apunte a todo lo que tiene que ver con esas finanzas que palpitan en todas las áreas de gestión de la empresa, ¿no? ¿Y esto cómo lo tiene que hacer? Pues lo tiene que hacer evangelizando, de alguna manera transmitiendo e instalando una cultura financiera dentro de la pyme en la que está, ¿no? Y eso es un papel principal y nada sencillo, ¿vale? Es decir, asentar bien la importancia que tiene tener un crecimiento sostenible asentado en una cultura financiera empresarial, ¿vale? Un crecimiento sostenible, porque este es otro de los conceptos que es de enorme relevancia y también es un factor del que muy a menudo se ha carecido en las pymes españolas, ¿no? Y eso se puede ver, ¿no? En datos históricos sobre cómo suelen reaccionar las pymes españolas ante las coyunturas, ¿no? De diferente signo que van aconteciendo en el devenir de la economía, ¿no? Observamos muchas veces que en las épocas estancadas de crecimientos, de bajos porcentajes de crecimiento de PIB, pues las empresas pues básicamente se mantienen como están, ¿vale? Luchando cada día por tener sus clientes, su parcela de clientes, ¿no? Observamos que cuando hay una época de boom, ¿no? Y el PIB empieza a crecer de una forma más acelerada, pues muy a menudo esas empresas empiezan a crecer, ¿vale? A unos índices determinados, los que sean en cada caso, ¿no? Pero si analizamos las cuentas internas de ese crecimiento, lo que vamos a ver es que muchas veces es un crecimiento desequilibrado. Es decir, no es un crecimiento sostenible. ¿Y esto cuándo se demuestra? Bueno, pues se demuestra cuando bajamos al otro lado de la gráfica, ¿no? Cuando entramos en una época en la que en frente de crecimiento nos encontramos con una crisis, ¿no? Estamos muy acostumbrados en España a ver cómo en épocas de crisis las empresas directamente cierran o muchas de ellas se ven tremendamente mutiladas, ¿no? O sea, con un cambio brutal con respecto a su estructura habitual. Entonces, bueno, esto normalmente tiene que ver con una falta de equilibrio financiero
en las operaciones. Las operaciones crecen, las operaciones decrecen en función de la coyuntura, ¿vale? Pero crezcan o decrezcan, tienen que estar acompañadas siempre de un equilibrio entre activo y pasivo, ¿no? No hay buen crecimiento si no hay un equilibrio adecuado entre el activo y el pasivo. Y eso es algo que el director financiero debe estar siempre observando, ¿no? Tiene mucho que ver con la gestión de la liquidez, ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Gestionar la liquidez, los activos líquidos de la empresa. Y para hacer todo esto, es decir, para ser capaces de asentar una cultura de crecimiento sostenible bien fundamentada en un adecuado posicionamiento del área financiera dentro de la empresa, es muy importante que el director financiero tenga posea datos que le permitan argumentar en esa labor evangelizadora que va a hacer entre los cuadros medios, compañeros con los que él trabaja, ¿no? De los directores comerciales, los directores de compras, etcétera, con el director general de la empresa, ¿no? Pues que tenga datos que le permitan argumentar ese papel que debe de desempeñar, ¿no? Y nada tan fácil ni nada tan complicado, ¿no? Como tener buenos datos, buenos KPIs. Seguramente muchos de los que me estáis escuchando pues tenéis experiencia en haber abordado procesos de coaching, ¿no? Y que os asesoren un poquito sobre cómo gestionar vuestras respectivas responsabilidades, y siempre se habla de la importancia de los KPIs, ¿no? La importancia de los datos, y somos todos conscientes de lo complicado que a veces es crear datos, ¿no? Y hacer un seguimiento de esos KPIs, ¿no? que necesitamos. Aquí estamos de suerte porque una de las cosas buenas que tiene el área financiera es que es muy universal. Es decir, hay unos KPIs muy buenos que son universales, independientemente, muchos con una gran independencia del sector, ¿no? Incluso de las personas que están asumiendo un rol de dirección en un momento determinado, ¿no? Y eso da mucha autonomía, pero esos KPIs, esos indicadores, tienen que ser capaces de beber de la información del día a día, ¿no? Y para eso es fundamental que haya un cambio tecnológico que nos permita disponer de las herramientas que son capaces de registrar los datos económicos del día a día y que sean capaces al mismo tiempo de acudir a esos datos en forma de una explotación adecuada de informes, KPIs, etcétera, etcétera. De ahí la necesidad de que el CFO lidere todo este cambio tecnológico que va a permitir asentar su papel relevante dentro de los objetivos que busca la compañía en la que está operando, ¿no? Y esto lo debe hacer siempre teniendo en cuenta cuáles son los objetivos de la función financiera, que fundamentalmente se suele decir de forma tradicional, ¿no? que el objetivo de la función financiera es optimizar el valor de la empresa. En las grandes corporaciones se suele decir en las grandes empresas que es optimizar el valor del accionista, pero en el fondo, si lo llevamos al ámbito de la pyme, lo que quiere decir es que la función financiera debe optimizar el valor de la empresa, el valor patrimonial de la empresa, ¿no? Es decir, que un empresario que apuesta su dinero en un proyecto personal, ¿no? Pues que tenga una empresa bien valorada patrimonialmente, ¿no? Y para hacer esto, para optimizar el valor de la empresa, es fundamental que tengamos siempre un foco en la rentabilidad de la acción empresarial. Y aquí es donde el CFO tiene que involucrarse en la parte operativa de la empresa, en tener siempre un foco en la rentabilidad de la acción empresarial, de la acción operacional. Esto se va a hacer con liderazgo transversal. Lo comentaba antes Juan Carlos cuando comentaba de qué íbamos a hablar. Hay un concepto que a mí me interesa siempre mucho resaltar, que es el de liderazgo transversal. El liderazgo transversal lo que quiere decir es que hay que salirse de las cuatro paredes del despacho del departamento financiero, como comentaba, ¿no? Para ir a donde palpita el negocio y donde, por tanto, las finanzas, ¿no? De alguna manera están fluyendo, ¿no? Y ese liderazgo transversal lo vamos a hacer poniendo un foco en la rentabilidad y muy especialmente en la gestión de la liquidez, ¿no? La rentabilidad. Antes hablaba de la rentabilidad financiera, ahora voy a hablar de la rentabilidad económica, que es un concepto muy parecido, ¿no? Y que es un indicador fundamental de la eficiencia de nuestra gestión empresarial. La rentabilidad económica lo que nos dice es un cociente entre el beneficio y el activo total, ¿vale? Y el CFO, por lo que tiene que velar en la medida en que se involucra en la gestión comercial o en la gestión operativa de la empresa, es porque este indicador sea siempre lo más beneficioso posible para la empresa. Es decir, mayor beneficio a menor implicación de activos. Hay que trabajar por esa rentabilidad económica. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, a mí aquí me interesa hacer un doble enfoque para que podamos entender bien esto, de lo que es la rentabilidad. En el fondo es las dos caras de una misma moneda, ¿no? Para explicar esto, voy a acudir primero a un cuadro. Vamos a tener un cuadro económico tradicional, ¿no? Que nos permite ir un poco a los básicos para a partir de ahí ir argumentando un poquito mejor, ¿no? Aquí tenemos una empresa. En estos 5 cuadraditos que tengo delante, ¿no? Pues en realidad tenemos aquí a la empresa. Está por una parte la estructura económica de la empresa, que es el activo, y por otra parte está la estructura financiera de la empresa, que es el pasivo. Son dos caras de la misma moneda,
¿vale? Activo y pasivo. La estructura económica se compone del activo fijo, es decir, el inmovilizado de la empresa, aquellos bienes con los cuales desempeña su actividad comercial, y el activo circulante básicamente son las operaciones. ¿Cómo financiamos este activo? ¿Cómo financiamos este inmovilizado, esas operaciones? Lo financiamos con los fondos propios, con los pasivos a largo plazo y con los pasivos a corto plazo. Bien, esa es la estructura económica y financiera. Cuando hablamos de rentabilidad, muy a menudo en la cabeza lo que tenemos es un foco operacional o un enfoque operacional de la gestión de esa rentabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos pensando en las operaciones. Estamos pensando que seremos más rentables si tenemos un mejor margen operacional y que seremos más rentables si tenemos una mayor rotación de ventas. ¿De acuerdo? Y así es. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que gestionar las operaciones teniendo en cuenta pues, que queremos mejorar la rotación de ventas y que queremos también mejorar el margen operacional. Pero, como lo veíamos antes, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Esto que acabo de comentar, digamos que es la estructura económica de las operaciones, ¿no? Y es una gestión económica de las operaciones. Está, por otra parte, la gestión financiera de las operaciones. Y es lo que yo estoy aquí llamando el enfoque cualitativo del activo. Es decir, cuando hablamos de operaciones en finanzas, ¿vale? En la parte financiera, de lo que estamos hablando es de circulante. Y cuando hablamos de financiar las operaciones, de lo que estamos hablando es de lo que conocemos como finanzas operativas. Bueno, pues la gestión proactiva que puede hacer el director financiero para enfocar bien la rentabilidad y ayudar a mejorar la rentabilidad de la empresa es precisamente gestionar el circulante, hacer finanzas operativas, y para ello va a ser fundamental que desarrolle dentro de su compañía una transformación digital que le permita tener los procesos, las personas y la tecnología adecuada para hacer una buena gestión del circulante que le permita tener una empresa más rentable. ¿Cómo se gestiona el circulante? Bien, hablar de gestión del circulante es lo mismo, o prácticamente lo mismo, ¿no?, que hablar de la gestión de la liquidez, ¿vale? Porque ¿qué es el circulante? El circulante, si os fijáis, ahora ya he reducido el foco de los cuadros de activo y de pasivo solamente a la parte del activo circulante. He quitado de en medio ya lo que era el inmovilizado. Aquí ya no aparece lo que es el inmovilizado, aparece exclusivamente en la parte de activo circulante. Bueno, ¿qué es el circulante? El circulante, fundamentalmente, son los activos líquidos de la empresa más los activos cuasi líquidos. Es decir, el efectivo, que es el artículo líquido por antonomasia, y los artículos cuasi líquidos. Bueno, aquí vemos en la parte económica, ¿no?, que se compone fundamentalmente de la tesorería, es decir, el dinero, el cash, ¿vale?, que es más líquido que el dinero, ¿vale? Y se compone además del stock y de los clientes. Bueno, los clientes son activos cuasi líquidos desde el punto de vista de que hablamos saldos de clientes, es decir, cosas que hemos vendido pero que todavía no hemos cobrado, pero que presumiblemente vamos a cobrar, cuasi líquidos, ¿vale? Y el stock son aquellos activos, los artículos que tenemos, que los hemos comprado ya, que todavía no los hemos vendido y por tanto todavía no los hemos cobrado, pero que presumiblemente vamos a vender y vamos a cobrar. Por eso son activos cuasi líquidos, ¿no? Bien, pues gestionar el circulante desde el punto de vista económico del activo consiste en gestionar pues esa cantidad de stock que tenemos, esos saldos de clientes a nuestro favor que tenemos y el dinero que tenemos en bancos y en caja. ¿Y cómo se financia esto? Bueno, pues esto lo financiamos básicamente con la parte de pasivo circulante operativo, que es la financiación espontánea, es decir, lo que nos dan nuestros acreedores. Nosotros financiamos a nuestros clientes, pero nuestros proveedores nos financian a nosotros, nos dan crédito. Bien, pues ese crédito que nos dan los proveedores y que en momentos pues como el actual, en momentos de crisis, muchas veces es la financiación más importante con la que contamos para financiar las operaciones, pues es parte de la gestión financiera que tiene que hacer el director financiero, ¿no? Y por otra parte, con eso no suele llegar y los directores financieros tienen que negociar también fondos que les permitan cubrir las necesidades operativas que van surgiendo, ¿no?, con las operaciones del día a día, ¿no? Y bueno, eso fundamentalmente tiene que ver con negociación con bancos, ¿vale? Descuentos, líneas de descuentos, pólizas de crédito, etcétera, con negociación con bancos, o si dispones de un fondo de maniobra adecuado, pues también te da un cierto margen de financiación, ¿no? El fondo de maniobra de las pymes suele ser bastante poco importante. Entonces, bueno, pues claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos, por tanto, de gestionar la liquidez? Bueno, pues hablamos de lo que acabamos de ver en el cuadro anterior. Hablamos de gestionar los saldos de clientes, de gestionar el stock que tenemos en el almacén, de gestionar el dinero que tenemos en bancos, de gestionar las relaciones de financiación con los proveedores, con los bancos, ¿vale? Esto es lo que aparece en este cuadro. Cuando el CFO tiene que liderar
la gestión de la liquidez de la empresa, que va a ser la que le va a permitir tener una mejor rentabilidad, pues en el fondo de lo que estamos hablando es básicamente de eso. Estamos hablando de que esa dirección financiera tiene que negociar con bancos para obtener financiación que le permita cubrir la situación que vive en cada momento, ¿no? ¿Qué importancia tienen ahí los planes de financiación? Solemos hablar de lo importantes que son los planes de financiación, ¿no? Y de ir a bancos con proyectos serios, ¿no? Y con un buen plan financiero. Pero claro, ¿cómo se construye eso? Se construye ni más ni menos que con información contable, ¿de acuerdo? Es muy importante que un director financiero no esté ahí solamente para rendir cuentas a Hacienda, es decir, para generar unas cuentas anuales, ¿no? O generar unos impuestos y se acabó, ¿no? Eso es un papel importante porque tenemos, lógicamente, que rendir cuentas a Hacienda, en el registro mercantil, etcétera, ¿no? Pero la información contable es información, sobre todo, para que utilicen otros terceros, ¿vale? Y uno de esos terceros que va a utilizar la información contable son los bancos. Cuando tú vas a pedir a un banco que te dé dinero, tienes que tener unos buenos estados financieros, que los generas con tu aplicación contable y además los generas con la capacidad, ¿vale? El conocimiento y el know-how que tiene el director financiero a la hora de presentar esos estados financieros, ¿no? De forma indirecta en la pyme, lo mismo pasa con los proveedores. Muy a menudo, efectivamente, nos vemos obligados a pedir crédito a los proveedores, pero los proveedores miden mucho el crédito que dan a sus clientes, o bien directamente o bien porque van a analistas de riesgos. ¿Vale? Pero en cualquier caso, tú tienes que tener unas buenas cuentas anuales para que esos análisis de riesgo sean positivos, ¿vale? Bueno, de ahí la importancia de que la contabilidad se maneje de una forma inteligente, ¿no? A los socios, por ejemplo, ¿no? Los propietarios de la empresa, bueno, hay que presentarles buena información financiera que les permita tomar decisiones, estar tranquilos, decidir invertir más, etcétera, ¿no? Aportar financiación, nuevas líneas de financiación a la empresa. Hay veces que hay que acudir a inversores. Para acudir a inversores o a nuevos socios, pues también tenemos que tener unas cuentas anuales pues bien realizadas, ¿no? y que muestren pues equilibrio financiero, ¿no? Que lo que comentaba antes, ¿no? O sea, que el activo está equilibrado con el pasivo. Y bueno, cuando hablamos de que buena parte de los problemas de la gestión de liquidez tiene que ver con gestionar lo que nos deben nuestros clientes o con comprar justo la cantidad de stock que necesitamos, bueno, pues aquí vemos que estos son actividades que normalmente quien las lidera, ¿no? O sea, quien es el responsable directo de este tipo de cosas no es el director financiero, es el director comercial en lo que tiene que ver con la parte de ventas o es el responsable de compras y almacén en lo que tiene que ver con la parte de compras, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el director financiero? Bueno, pues el director financiero lo que tiene que preguntarse es ¿cómo puedo ayudar yo, ¿vale? Para que mi empresa tenga el saldo de clientes que podemos asumir. O cómo puedo ayudar yo para que mi empresa tenga el nivel de stock que podemos asumir, es decir, el que podemos pagar, ¿no? O cómo puedo ayudar yo a mi empresa para tener una buena posición negociadora con proveedores, o una buena posición negociadora con bancos, o una buena posición de análisis de situación con socios o futuros nuevos inversores. Bueno, pues hay la importancia de que el foco que ponga el responsable financiero sea un foco transversal. O sea, un foco capaz de mirar no solamente a esas cuatro paredes, ¿no? Metafóricas que muchas veces son lo que es el trabajo contable más básico, ¿no? Sino mirar más allá. Por eso de ahí la importancia, y esto también tiene mucho que ver con la cultura financiera de la que hablaba antes, ¿no? De ahí la importancia de que la empresa tenga cultura financiera, porque si estamos en una pyme en la que lo único que se mira cuando analizamos contabilidad o datos económicos o datos contables es que tenemos que presentar cuentas anuales al registro mercantil o que tenemos que hacer las declaraciones impositivas, si ese es el único foco que tenemos, pues muy habitualmente lo que ocurre es que recurrimos a asesores y además con asesorías externas, ¿no? Me refiero, y además contratando los básicos, es decir, simplemente que me hagan la rendición de cuentas. Claro, ahí nos perdemos una fuente de información para la gestión valiosísima, ¿vale? Valiosísima. Entonces, bueno, ese es el reto de las direcciones financieras hoy en día, ser capaces de argumentar la importancia de su gestión dentro de sus empresas, ¿no? Y ahí está el reto en el que nos tenemos que mover, ¿no? Y bueno, claro, cuando hablamos de retos, pues hablamos de cosas que en general no se han conseguido, ¿no? Y esto, bueno, es una radiografía así muy general la que estoy haciendo, ¿no? Porque hay empresas que bueno, pues que funcionan muy bien, hay pymes que realmente tienen muy interiorizado la importancia de todas estas cosas que estaba comentando, ¿no? Eso es así. Pero normalmente y de forma generalizada, y yo lo veo muy a menudo porque lo que os comentaba, ¿no? Yo me reúno con muchísimas empresas que te plantean proyectos de gestión, ¿no?
quieren mejorar su gestión y, bueno, pues de alguna manera buscan una solución de software como la que nosotros prestamos, pero al mismo tiempo es un diálogo, ¿no?, que está muy basado en el asesoramiento, ¿no?, en entender bien de qué punto vienen y cómo les podemos ayudar a tener una mejor solución. Pues lo que os comentaba es que en general todo eso son retos, ¿no?, y que se tienen que trabajar en buena parte de las empresas españolas. Y el nuevo CFO, por tanto, debe ser un nuevo CFO, no un CFO tradicional muy volcado en esa gestión más administrativa de la contabilidad, ¿no? Tiene que ser un CFO muy enfocado al cliente. Yo aquí utilizo el concepto de cliente de una manera casi metafórica, ¿no? Lo que quiero decir es que el CFO tiene que conocer muy bien el negocio en el que está trabajando. Es decir, no basta con saber contabilidad, sino que tienes que de alguna manera alimentar un instinto de negocio dentro del sector en el que tú trabajas y conocerlo muy bien, ¿no? Y eso lo que implica es que de alguna manera pues tengas el foco puesto en tu cliente. Es importantísimo. Y luego, por otra parte, que sea innovador en los procesos internos. Hablamos de transformación digital, transformación tecnológica. A mí ese es un poco el concepto que más que se ha hecho tan popular, ¿no?, el de transformación digital. A mí me gusta más acentuar la parte de transformación que la de digital, porque realmente yo creo que es un proceso de la transformación digital que se apoya en tres partes. Se apoya, por una parte, en las personas, por otra parte, en los procesos internos y por otra parte, en la tecnología. ¿De acuerdo? De todo ello, a mí lo que me parece más importante son los procesos. Tenemos que tener excelentes profesionales, ¿vale? Es lo que aspiramos todos, ¿no? Tener excelentes profesionales. Y los excelentes profesionales, si trabajan en procesos mediocres, pues seguirán dando buenos resultados, ¿vale? Seguramente darán buenos resultados, ¿no? Malos profesionales en procesos mediocres, pues efectivamente es algo no deseado, ¿no? Pero cuando tenemos buenos profesionales en procesos muy trabajados, es decir, excelentes, ahí los resultados son exponenciales, ¿no? Por eso trabajar los procesos es fundamental. Procesos muy orgánicos, departamentos ágiles, lo comentaba antes, ¿no?, que uno de los rasgos distintivos de las empresas tecnológicas no es tanto el que vendan productos digitales. O sea, lo más característico de ellas es cómo lo hacen, es que son empresas muy ágiles. Se ha dado ahí un poco pues una coincidencia no casual, ¿no?, de que realmente todo este tipo de empresas pues son empresas muy enfocadas al cambio. Eso es su rasgo principal, no tanto el que estén vendiendo pues o teléfonos móviles o sistemas operativos, es la forma en la que lo hacen, ¿no? Entonces hay que innovar los procesos internos. Si tenemos buenos profesionales con procesos internos adecuados, pues estamos ya en un punto pues prácticamente de excelencia, ¿no? Pero es verdad que hoy en día no se puede tener buenos procesos internos si no tenemos la tecnología adecuada. Por eso es importante que el líder, que tiene que ser el CFO, pues esté buscando siempre qué herramientas son las que le permiten optimizar esos procesos en los que tienen que apoyarse las personas, ¿no? Y en ese sentido, ya para acabar un poco esta parte y enseguida vamos a hablar con Alejandro, mi compañero. En ese sentido, estamos viviendo, creo que un momento dulce, porque hoy, más que nunca, es sencillo poder abordar estos procesos de transformación digital. Y aquí sí pongo ya el acento en la parte digital, en la parte tecnológica, ¿no? Vivimos un momento en que la tecnología en la nube, ¿no?, o sea, lo que se ha venido a llamar como la economía de las plataformas, pues nos permite acceder a muchas más cosas por menores costes de lo que hacíamos antes. Cuando digo menores costes me refiero a la forma en la que se accede desde un punto de vista económico a estas aplicaciones, ¿no? Y esto es muy fácil de visualizar, ¿no?, porque lo que está pasando en el mundo del software profesional es lo mismo que está pasando en la economía de las plataformas de ocio. O sea, lo que estamos viendo es que ahora podemos ver muchísimas películas, las que nosotros queremos, o muchísimas series, las que nosotros queremos, por muy poco importe al mes. O sea, eso es lo que hay, ¿no? O que podemos jugar a muchísimas cosas, o podemos escuchar muchísimos discos, ¿no? Tenemos acceso a un montón de cosas pues con cuotas mensuales muy económicas que vienen posibilitadas por la estructura de la economía de las plataformas, ¿no? Bueno, pues lo que está pasando en el mundo del software profesional es básicamente lo mismo, ¿no? Y bueno, ahora lo vamos a comentar con Alejandro, pero uno de los rasgos fundamentales es que hoy en día podemos acceder a las aplicaciones que necesitamos en formatos de pago por uso en la nube, ¿vale? Y además podemos hacer que esas aplicaciones de diferente naturaleza, pero que se articulan, porque todos hablan un lenguaje, entre comillas, común, que es el lenguaje de la empresa, ¿no? Que esas aplicaciones se hablen, ¿vale?, que estén integradas entre sí. Y bueno, dicho esto, acabo ya esta parte de mi intervención, luego volveré a hacer una pequeña ponencia al final.
Y lo dejo para empezar a hablar ya con Alejandro, ¿vale? Que voy a dejar de compartir y ahora se va a incorporar Alejandro para que sigamos la conversación. Y Alejandro, cuando quieras o cuando puedas, por Tal, favor, te buenas conectas. tardes. Hola, Pablo. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todo el mundo. Somos Pues compañeros, pero como podéis sí, ver, estamos confinados cada uno en su, en su parcelita, en sus 4 paredes, como decía yo antes. sí, efectivamente. Muy bien, bueno, Alejandro Jurado, bueno, es un veterano de Datisa, pese a su rabiosa juventud, como podéis ver, que es muy, muy joven también, Gracias, pero Pablo. es un veterano, es nuestro responsable de conocimiento y, bueno, tiene una gran experiencia en implantaciones, ha estado en prácticamente cualquier tipo de implantación de RP que os he desfigurado, en implantaciones financieras, de gestión, de almacén, tiene una experiencia muy dilatada en ese sentido. Y bueno, pues vamos a tener una charlita ahora él y yo, una conversación en la que vamos a intentar llevar un poco a terreno más práctico estos conceptos que he ido apuntando, ¿no? Y alguno más que apuntaré en la parte final, ¿no? Y bueno, lo comentaba antes, ¿no, Alejandro? Que estamos en una época que está acelerando la transformación digital que tienen que abordar las empresas, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una urgencia, ¿no? Entre comillas, que las grandes corporaciones ya sentían mucho antes de todo esto del COVID, ¿no? Hablamos posiblemente de 5, 8, 10 años, ¿no? Es un concepto que ellos estaban moviendo, ¿no? Y sin embargo, en la pyme pues no había esa urgencia, ¿no? Era un concepto que ya en los últimos 2 años estaba sonando mucho, ¿no? El de la transformación digital, hay que transformarse, es algo necesario, pero no era algo que se viviera como una urgencia, ¿no? Y de repente ha llegado el COVID y nos encontramos con una situación en la que parece que se ha convertido en urgente, ¿no? Y lo urgente a veces parece que va reñido contra las decisiones bien tomadas. Y bueno, de alguna manera yo te quería preguntar, que nos dieras tu opinión, ¿no? Si esta transformación digital necesaria es algo que de forma exclusiva se pueden plantear y de forma accesible además las grandes empresas, las grandes corporaciones, o es también algo para las pymes. Es algo que las pymes, que muchas veces no están asesoradas, ¿no? O les falta asesoramiento, es algo que las pymes puedan abordar y que lo puedan abordar además tomando buenas decisiones. Sí, por supuesto que sí. De hecho, al final un poco el concepto de transformación digital no solamente no es exclusivo de las grandes empresas o de las multinacionales, sino que al final es un concepto que es perfectamente aplicable a prácticamente el 100% de las pymes, que es un poco, bueno, pues el 90% de las empresas en este país son pymes. Pues el concepto de transformación digital es perfectamente aplicable a todas ellas. De hecho, un poco lo que tú apuntabas antes, y es que el gran reto lo tenemos ahí, en esas pymes, puesto que es verdad que las multinacionales están como más maduras digitalmente. Entonces, el reto, el foco, hay que ponerlo en esas pymes. Y es que al final la transformación digital, que parece un concepto como muy etéreo, básicamente al final lo que consiste es en conseguir acercar la tecnología a las empresas para que estas empresas puedan hacer cosas que hasta ahora no podían hacer. Entonces, básicamente, a día de hoy, compañías que desarrollan software, que desarrollan RPs, están acercando la transformación digital a estas pymes de una forma muy democrática, muy plural, como muy natural realmente. Entonces, no es nada extraño que una pyme se sume al camino de esta transformación digital. De hecho, un ejemplo de la transformación digital, que un poco lo apuntabas tú antes cuando estabas comentando lo del tema de las plataformas, es esta nueva forma de consumir que tenemos, que es el pago por uso. Las aplicaciones en SaaS, en la nube, por decirlo de alguna forma, consiste básicamente en tener tus programas, tus datos, lo que es la sangre de nuestra empresa y tenerla directamente en la nube. O sea, que ahora mismo las pymes tengan un RP a su disposición que esté directamente en la nube, eso ya es transformación digital. Y un poco lo que apuntabas tú, Pablo, esto está al alcance de prácticamente cualquier empresa, independientemente de los ingresos que generes, la cifra de activos que tú tengas, el número de trabajadores que tú tengas. El SaaS es una forma de consumir aplicaciones que ha existido desde hace mucho tiempo, pero en estos últimos años se ha potenciado muchísimo. Te doy un dato, un poco por encima. Sí. En Datisa, en nuestra compañía, se proporcionan dos formas de el RP. Lo que es el programa se puede proporcionar a las pymes de dos formas. Una de ellas es comprado directamente, una forma de compra tradicional, por decirlo de alguna forma, y luego la otra forma es en SaaS, en la nube. Vale,
te doy el dato. Aproximadamente el 70% de las licencias nuevas que entran son licencias que se consumen en SaaS. Y esto no es baladí, porque es que esto hace 8 años, que no hace tanto realmente, es que era impensable directamente. Y el SaaS, a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que ofrece muchísimas ventajas. Tú un poco lo has apuntado antes. Por ejemplo, a la hora de comprarlo, por decirlo claramente, esa dicotomía que siempre hemos tenido de alquiler versus compra, pues según lo vemos nosotros, antes, al final, para que una empresa crezca, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, lo que hacíamos básicamente era tratar de aumentar la capacidad productiva. En definitiva, una máquina mejor, más eficiente, más potente, que sea capaz de sacar más producto por minuto, etcétera. Esa compra de ese tipo de maquinaria o de ese aumento de producción generalmente se realiza al contado. Los importes son elevados y al final todo esto es una casuística que a lo que te lleva es que al final estás un poco comprometiendo ese disponible del que tú comentabas a corto plazo. ¿Cómo están cambiando la tendencia? Bueno, pues ahora esa inversión en bienes de capitales que hacen habitualmente las pymes lo canalizan a través o bien de un renting o bien de un SaaS. Eso ya es directamente transformación digital. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, Alejandro, que lo que acabas de comentar, claro, el concepto de inversión, ¿no? que muchas veces se traduce en una compra y bueno, incorporar un activo, un inmovilizado a tu estructura productiva, pues efectivamente es una acción de capitalización. Es decir, cuando tú estás comprando un bien de inversión, un bien de inmovilizado, ¿no? Ya sea tangible o intangible, como un software, ¿no? Pues lo que estás haciendo es mejorar tu estructura productiva para obtener una rentabilidad. Te estás capitalizando, en definitiva. Pero aquí de lo que estamos hablando con los nuevos modelos de consumo, ¿no? o de inversión en software, de lo que estamos hablando es que estamos haciendo la misma inversión productiva, es decir, estamos haciendo una capitalización porque estamos incorporando estructura productiva a nuestra compañía. Sin embargo, desde el punto de vista monetario, no estamos haciendo una adquisición, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo es un gasto que vamos desplegando mensualmente, ¿no? Con todas las implicaciones que también eso tiene en las cuentas anuales, ¿no? Que eso tiene mucho que ver también con el comportamiento de las empresas digitales, ¿no? Las empresas digitales que tienen esa rentabilidad financiera tan elevada, en buena parte lo tienen por la externalización de muchas de las inversiones que ellas mismas hacen, ¿no? Y bueno, yo ahí comentabas también el tema del auge, ¿no? que está teniendo pues realmente el tema del pago por uso en la nube, ¿no? O la nube, como se le conoce popularmente. Y apuntabas un poco a cómo ahora esto es mayoritario, ¿no? Y que hace 8 años no. Yo creo que además ahí hay varias razones, ¿no? Yo destacaría 3, por lo menos, ¿no? de por qué esto está siendo así. Bueno, hace 8 años la gente en el mundo de las pymes recelaba totalmente de cualquier propuesta que le hicieras de pago por uso. Totalmente, ¿no? De tener alojados sus datos en servidores externos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, una cosa que ha ocurrido es la crisis financiera de 2008, que duró una serie de años, ¿no? Y que dejó a mucha gente, desgraciadamente, en la calle, ¿no? Gente que trabajaba por cuenta ajena y que decidieron montar sus propios proyectos profesionales, ¿no? Proyectos por cuenta propia. De hecho, en España el perfil de startupper, ¿no? de emprendedor, no es como en Estados Unidos, no suele ser una persona joven, no, en España suele ser alguien mayor de 40 años, ¿no? Que todavía somos jóvenes los que pasamos un poquito de 40 años, pero bueno, quiero decir que mayor de 40 años, ¿no? Gente ya con una experiencia, que de alguna manera pues tiene claro lo que quiere hacer, ¿vale? Pero también ve los riesgos porque buena parte de las empresas que se forman desaparecen en menos de 2 años, ¿no? Y es patrimonio que tú pones y que corre un riesgo serio de que lo pierdas, ¿no? Bueno, pues una forma de poder empezar a trabajar como pasaba en estos proyectos que comento, ¿no? Que vinieron a partir de la crisis, sin comprometer tantos recursos como debieras para tener un buen proyecto, ¿no? Pues es precisamente el pago por uso, ¿no? Es decir, no comprar los servidores o no comprar las aplicaciones, no comprar una serie de herramientas que hoy en día están disponibles de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que ese baño de realidad, ¿no? Hizo ya cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Y que en ese momento empezaron a haber muchos proyectos que en la práctica se hacían en ese formato de pago por uso. Luego, por otra parte, algo un poco más reciente es el tema de los ciberataques en el mundo de la pyme. En los últimos 3-4 años esto se ha intensificado mucho, ¿no? Y yo creo que prácticamente todo el mundo conoce alguna pyme
que ha sufrido ataques en ese sentido, ¿no? Ataques de virus, hackeo, ¿no? Encriptamiento de datos y luego datos que era prácticamente imposible desencriptar, ¿no? Y te encontrabas con situaciones pues realmente complicadas, ¿no? Y justo en ese momento es cuando el empresario se daba cuenta de que había despistado la seguridad informática, ¿no? Porque lo normal era que no pasase nada especialmente grave, ¿no? Y bueno, una tendencia muy humana, ¿no? Y que por tanto se daba en las empresas españolas y en las pymes especialmente, ¿no? Es relajar todo el tema de la nube en el momento que, o sea, todo el tema de la protección en el momento que esto ocurre, ¿no? Entonces, bueno, y cuando ocurre un problema es cuando te das cuenta de que hay problemas de datos, ¿no? Entonces, bueno, ese baño también de realidad con respecto a los temas de ataques informáticos, pues de alguna manera, pues también ha hecho que las empresas vayan al pago por uso en la nube. ¿Por qué? En este caso, ya no tanto por el tema del pago por uso, sino porque la nube te ofrece muchas garantías de seguridad normalmente. O sea, es decir, es verdad que hay empresas que tienen muy bien protegida su informática en sistemas on-premise, ¿no? de compra e inversión propia, pero es verdad que la nube realmente, cuando se habla del pago por uso, no estamos hablando de que una empresa como Datisa tenga unos servidores en sus oficinas, ¿no? De lo que estamos hablando es que los especialistas, ¿no? en productos concretos, como podemos ser nosotros, gestionamos unos servidores que están alojados en centros de datos en la Unión Europea con toda la seguridad que uno se puede imaginar, ¿no? Y que son centros de datos que están pensados precisamente para hacer una protección física del dato y de los servidores y una protección informática del dato y los servidores, ¿no? Con réplicas de copias de seguridad, etcétera. Bueno, pues el haber vivido eso ha hecho que muchas empresas hayan acudido a este tipo de modelo de implantación, ¿no? O sea, un modelo que ofrece más garantías de seguridad. Y luego, bueno, también ha sido determinante otra cuestión, ¿no? Que es que las tecnológicas en general han estado a bombo y platillo con el tema de la nube, ¿no? Y eso pues al final acaba calando. Y también muy importante que son modelos que ya vienen de las plataformas domésticas, es decir, que el consumidor actual en estos últimos años se ha acostumbrado a que en lo que tiene que ver con sus hábitos de ocio, ¿vale? Ocio digital, pues también sean modelos de pago por uso, ¿no? Con lo que comentamos antes del consumo de música, el consumo de cine, el consumo de series de televisión. Bueno, pues todo esto lo que ha hecho es normalizar un modelo, ¿no? Y lo ha convertido en tendencia. En definitiva, lo ha convertido en tendencia y bueno, por otra parte, también facilita un poco lo que tú has comentado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy en día la inquietud que tienen las empresas, que tienen las pymes españolas, y las pymes españolas lo están empezando a percibir, decía yo, casi como algo urgente, ¿no? Cuando yo creo que eso es un concepto que hay que, de alguna manera, siempre serenar, ¿no? O sea, tranquilizar, ¿no? Pero de alguna manera, sí, ante la preocupación del fenómeno actual, ¿no? que estamos viviendo, pues hay una cierta urgencia, ¿no? Entre comillas. Claro, y hoy en día cuando nos pasa a nosotros, Alejandro, tú lo has visto muchas veces, ¿no? Que cuando la gente nos viene y nos plantea proyectos, son proyectos no de inversión en un programa contable o en un programa de tesorería o un programa de almacén, no, son proyectos de transformación, es decir, lo que quieren es hacer varias cosas o muchas cosas, porque esas cosas, ese conjunto de acciones de transformación son las que le van a permitir llegar a ese cliente digital, ¿no? Es decir, buscan crear canales digitales que le permitan llegar a su cliente, ¿no? Y claro, eso, si lo abordas en un concepto de inversión antiguo, ¿no? Es decir, comprando todo, pues es muy difícil de hacer porque sería un desembolso económico que la mayoría de las pymes no pueden asumir, pero si lo abordas en un proceso de pago por uso, pues te vas a encontrar con un fenómeno que sí puedes asumir, ¿no? Tú podrías con relativa comodidad abordar la implantación de un ERP y al mismo tiempo poner un Business Intelligence o poner un CRM o poner un e-commerce, plantear modelos de venta online, ¿vale? Y con un desembolso basado en pago por uso, ¿no? De forma que si alguno de esos proyectos, por lo que sea, lo quieres apagar, ¿vale? Poner en off, lo puedes hacer, porque otra de las ventajas de los modelos de pago por uso es que te permiten flexibilizar la estructura, ¿vale? Hacerla más pequeña, más grande, según las circunstancias. Entonces, bueno, esto es muy, muy, muy importante y todo esto es lo que está conformando esta nueva economía, ¿no? Efectivamente, ahora, Pablo. Sí, quería un poco remarcar un poco lo que comentas. Sí, efectivamente, o sea, esta nueva forma de consumir que tú comentabas, que parece que nos llega en formato ocio, por decirlo de alguna forma, pero es que en formato laboral también se ha implantado y de forma más acuciante desde marzo de este año. Y quería remarcar un poco lo que tú comentabas, porque los proyectos que nos llegan a nosotros ahora actualmente, como te comentaba, el 70% de ellos vienen en formato SaaS o en formato de la nube, por decirlo de alguna forma. El SaaS es una tecnología que es muy asequible, requiere
poco desembolso. Y entonces los proyectos que nos llevan son proyectos de pymes que lo que quieren es implantar no solamente un ERP, sino poner en funcionamiento, como tú comentabas antes, un ERP y un Business Intelligence, por ejemplo. ¿Por qué? Porque montar toda esta estructura tecnológica en formato SaaS es mucho más asequible y más llevadero económicamente para las empresas. Hay muchas de ellas que optan directamente por poner un ERP y poner un CRM para tener un control estanco de sus propios clientes. Y no quería dejar pasar la oportunidad tampoco un poco de lo que tú comentabas con respecto a la versatilidad que te ofrece el SaaS. Nosotros, el día a día en nuestra oficina, estamos cansados de verlo, y es que una de las ventajas que te ofrece el SaaS es esa versatilidad de poder aumentar o reducir sesiones de trabajo prácticamente en cualquier momento. Nosotros lo hemos visto hace poco con el tema del COVID, vaya, pero lo llevamos viendo de los últimos años. Y es que ejemplos clásicos, como por ejemplo llega la campaña de Navidad o una punta de trabajo en tu oficina, prácticamente apretando un botón puedes aumentar el número de sesiones de trabajo para tener ese mismo RP disponible para más personas, o incluso aumentar las aplicaciones. Pongamos el ejemplo de una pyme que tiene uno de sus proyectos es que va a sacar de cara a 6-8 meses a sus comerciales a la calle, y lo que quieren es que esos comerciales tengan un software de preventa para poder enfocar sus productos a los distintos clientes. Aumentar esas aplicaciones prácticamente con un botón puedes ponerlo en funcionamiento. O sea, es muy versátil en ese sentido, que al final lo que te permite son grandes ventajas, y una de ellas es que se ajusta perfectamente a tus necesidades y en cualquier momento temporal del año. Y con respecto a lo del tema de la seguridad, efectivamente, antes, pues eso, hace 8 años, la gente lo veía un poco más, tener los datos en la nube lo veía como con cierto recelo. Ahora prácticamente todo está en la nube. O sea, tú te metes en el banco para ver cuánto dinero tienes en tu cuenta personal, y ese dinero no está en la oficina que tienes en casa, está en la nube y está perfectamente seguro. Esa seguridad, al final, lo que tú estás haciendo cuando tú contratas un SaaS, en el fondo, estás invirtiendo en tu propia tranquilidad, porque estás descargando la responsabilidad en técnicos especializados que te permiten mantener tus aplicaciones actualizadas, nuevas instalaciones a cargo de técnicos especializados, copias de seguridad, mantenimientos de bases de datos, en fin, toda esta nueva forma de consumir tecnología necesitas un punto de conocimiento técnico más elevado, y tú, como responsable implantador o como director financiero que ha puesto en funcionamiento un proyecto de este estilo, tienes que enfocar tu tiempo, desde mi punto de vista, en generar valor para tu compañía. No preocuparte si se están haciendo las copias de seguridad bien, si no se están haciendo bien. Eso ya es cosa del pasado, porque ahora hay gente específicamente preparada para custodiar tus datos en la nube, en un servidor que da igual donde esté. Realmente lo importante es que esté seguro. Y otro salto de calidad que están teniendo, que estamos viendo estos últimos años con el tema de las aplicaciones, es que esas aplicaciones que una oficina tiene puestas en funcionamiento, una empresa tiene puesta en funcionamiento, consigan comunicarse entre ellas. O sea, se hablen. Que digamos que ese es el siguiente nivel, el siguiente escalón que tenemos que conseguir subir, ¿vale? La nueva frontera. Que hablo de integración, básicamente. Antiguamente, tú y yo, Pablo, teníamos un programa de contabilidad, perfecto, ¿vale? Y luego teníamos otro programa para gestionar nuestro almacén, ¿vale? Perfecto. Y todo fluye, pero claro, si esas dos aplicaciones no se hablan, la inversión de tiempo que tenemos que hacer tú y yo es mucho mayor. Ahora estamos hablando de integración, cosa que, claro, es que esto avanza a una velocidad abismal. Y hace 10 años hablar de integración era prácticamente una quimera. Y ahora, a día de hoy, compañías de ERP que gestionen servicios web que sean capaces de integrar distintos ERPs o distintas aplicaciones, te facilitan muchísimo que esas dos aplicaciones se puedan comunicar entre sí, que la comunicación sea bidireccional, y a través de un servicio web tú puedes tener en funcionamiento pues un ERP de gestión de almacén, por ponerte un ejemplo, y un Business Intelligence, o un ERP y un CRM, o conectarlo con un vertical de solución o con una preventa, como comentábamos antes. Mira, en Datisa, uno de los estándares con los que nosotros trabajamos,
o uno de los proyectos, vaya, con los que más ponemos en funcionamiento son estructuras financieras, porque es verdad que los programas financieros de Datisa están como muy bien posicionados, y una de las estructuras que manejamos son una estructura financiera, un músculo financiero que te ofrezca un programa de contabilidad, un programa de tesorería, un programa inmovilizado, de forma que tú tienes toda la parte financiera cubierta, y adicionalmente sistemas que te permitan conectar ese módulo financiero o esa integración financiera con, por ejemplo, un programa, un PMS, que es un programa de gestión hotelera, ¿de acuerdo? O todo tu aparato financiero con programas específicos de logística, de transporte, de constructoras, de farmacias. En fin, esa forma de comunicarse que ahora mismo tienen las aplicaciones entre sí vía servicios web o cualquier otro tipo de tecnología es vital para conseguir esa agilidad un poco que tú comentabas antes, Pablo. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. De hecho, van quedando ya muy lejos, aunque hubo una época en que era paradigmático, ¿no? Va quedando ya muy lejos aquella época en la que buscabas un único proveedor de software para todas las soluciones que necesitabas, ¿no? Y que era lo que, la verdad es que buenamente uno podía buscar si quería tener un buen resultado, porque es que no hace mucho, lo decías tú, hace 10 años, en el mundo de las soluciones para pymes, soluciones de software para pyme, el que las aplicaciones hablasen no era tan sencillo, no era ni mucho menos fácil, ¿no? Y bueno, de hecho nosotros hemos visto como en los últimos 10 años han surgido toda una serie de tecnologías muy asequibles para los que desarrollamos software para pymes, ¿no? Que lo que permiten es que incorpores toda esta tecnología a tus soluciones y que hoy en día te puedas hablar con prácticamente cualquier aplicación sin demasiado esfuerzo técnico. De hecho, una de las cosas que ocurren entre bambalinas, ¿no? Que muchas veces el público no ve, claro, porque son cosas entre fabricantes, es la cantidad de conversación, ¿no? Técnica que hay entre diferentes empresas para ser capaces de integrar todas sus soluciones y que tengan una propuesta uniforme para sus usuarios, ¿no? Entonces, bueno, eso es una tecnología que ha mejorado una barbaridad y bueno, por eso hoy en día también se puede hablar de transformación digital para la pyme, ¿no? Pues porque podemos abordar muchas cosas a la vez de soluciones que se hablen entre sí, ¿no? Y es muy importante. Y bueno, claro, pero a la hora de poner en marcha un proceso de transformación digital, aquí la gran cuestión, ¿no? Y lo abordaba yo un poco antes también en mi ponencia y quería saber tu opinión, la gran cuestión es quién tiene que liderar dentro de una pyme ese proceso, ¿no? O sea, yo lo que pienso, ahora tú me dices tu opinión, ¿no? Es que lo más importante es que haya liderazgo, o sea, tiene que haber liderazgo. No puedes dejar un proceso de transformación digital en manos de proveedores, ¿vale? O manos de colaboradores. Tienes que ponerte, lógicamente, en buenas manos, que sepan lo que están haciendo, ¿no? Eso es fundamental. Pero aparte del liderazgo que tiene que tener cada proveedor de su proyecto particular, tiene que haber un liderazgo interno. Es decir, alguien dentro de la empresa tiene que liderar esa transformación que quieres poner en marcha, ¿no? Y yo tiendo a pensar, no siempre es así, porque hay todo tipo de empresas, ¿no? Pero yo tiendo a pensar que el director financiero está en una posición muy, muy buena para ocupar ese papel principal, ¿no? ¿Qué opinas tú a este respecto? Sí, a ver, la transformación digital, sin duda, lo has mencionado tú antes también, la transformación digital, sin duda, está ligada al final a una inversión que puede ser más o menos elevada, un poco dependiendo de los módulos que tú necesitas, pero no deja de ser una inversión. Es una inversión que tú al final haces para poner en funcionamiento un sistema que te permita tener el máximo control dentro de tu empresa. Y cuando digo de máximo control, yo en la empresa quiero entender que no es solamente en una parcela de la empresa, sino que necesitas un control de todo lo que acontece. O sea, las existencias que tienes en el almacén, cómo van variando, cómo van entrando esas existencias, por supuesto, un control contable, un control fiscal, un control de tesorería, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, y yo también entiendo que es un poco así como debe de funcionar, quien tiene una visión más panorámica dentro de ese paraguas de toda la empresa es el CFO, es el director financiero, es quien mejor posicionado está, quien tiene una visión más global y al final un poco es el encargado de dos puntos. Uno es confirmar que financieramente la puesta en funcionamiento de un proyecto de este estilo es viable, ¿vale? Y luego, una vez que tú lo has puesto en funcionamiento, tiene que ser el encargado de conseguir que sea rentable. Ahí es donde entra ese liderazgo del que tú hablabas.
Entonces, el CFO, desde mi punto de vista, es un poco quien debe coger la sartén por el mango. Mira, nosotros en las soluciones financieras, en este caso, es que me viene a la mente un ejemplo que hemos puesto en funcionamiento en distintas áreas o distintas empresas que luego han conseguido sacarle una rentabilidad brutal a todo el aparato financiero, han sido áreas financieras, departamentos financieros, los cuales tenían las cosas como muy claras y han conseguido poco a poco han conseguido, ser departamentos financieros como muy potentes dentro de la propia empresa, que han conseguido levantar, no solamente levantar la empresa y construir una gran empresa, sino que además, claro, ellos desde su posición, desde la parte de arriba de la pirámide, tienen una visión súper global. Este tipo de empresas al final han crecido con nosotros, les hemos ido acompañando un poco en su transformación digital. Y la empresa que tengo en mente, te hablo ya de hace tiempo, ¿vale? 2007 o algo por el estilo. Pero ahora que echas un poco la vista atrás, pues sorprende. Y bueno, te hablo, era una cocina, una pequeña cocina central que tenía pues sus propios productos alimenticios, que vendía pues platos, y era casi algo local, por decirlo de alguna forma. Te hablo del 2007, hacía bastante tiempo. Bueno, pues esta empresa a día de hoy se ha convertido en una empresa tremendamente importante. Tiene sus propios obradores, ahora vende a través de e-commerce a distintas aerolíneas, a colegios, a otros restaurantes, tiene su propia cadena de restaurantes y la estructura que tiene montada esta compañía es tremendamente sencilla. Es un poco lo que hablábamos antes. Tiene un programa vertical específico de restauración y conectan con nuestro bloque financiero de forma que toda la información la tienen al instante, a tiempo real, como les gusta llamarlo a ellos, ¿vale? De lo que está pasando en los distintos obradores o en donde se cuecen, digamos, esos primeros productos, ¿vale? Hasta las áreas financieras. Claro, con ese conglomerado, pues las necesidades de integración que tienen pues son tremendamente grandes, son tremendamente importantes. Y luego, claro, gestionar desde el área financiera todo ese conglomerado de cosas que están sucediendo, pues las necesidades financieras que tienen son tremendamente importantes. Entonces, bueno, es verdad que la puesta en funcionamiento de este tipo de proyectos tiene que estar liderada por alguien interno de la oficina, de la empresa, y la persona más posicionada o mejor posicionada que tiene es el director financiero, sin duda. Sí, sí, la verdad es que sí, has dibujado un proyecto que yo creo que es muy clarificador en ese sentido, ¿no? Pero bueno, más allá de que pueda o deba, ¿no?, de alguna manera involucrarse en un liderazgo a nivel de empresa, ¿no?, que lo estábamos comentando, que ocupa una posición natural muy buena para poder afrontar ese papel, ¿no? Lo que sí que es ineludible o inexcusable, ¿no?, es que de alguna forma lo que sí tiene que liderar ya es su propia área de gestión, ¿no? Lo que tiene que ver con los cambios que debe el departamento financiero en sí mismo, ¿no?, abordar para poder hacer una buena gestión financiera en el sentido de lo que yo comentaba, por ejemplo, antes en la ponencia anterior, ¿no? Entonces, a la hora de dotarse de las herramientas contables, financieras adecuadas, ¿no?, un director financiero actualmente, ¿cuáles tú crees que son las principales necesidades que debe de cubrir con esas herramientas? Ya me refiero a necesidades de su día a día, de lo que es el día a día de la práctica contable y financiera, ¿no? Sí, te entiendo, porque es que esto, es verdad que a medida que va pasando los años vamos viendo como más claro estos puntos. Y es verdad que tú al final llegas por la mañana, llegas a la oficina, te pones a trabajar, te apoyas en un software y lo ideal es que sea un software amigable, que sea fácil, que sea intuitivo, que sea estable, pero al final este tipo de áreas financieras lo que necesitan es acceso a la información. O sea, que el propio ERP, que el propio software con el que tú trabajes sea capaz de generar información que te permita luego analizar punto por punto cada una de las áreas de la empresa. Entonces, ¿qué tipo de información? Bueno, te puedes imaginar, hay información de todo tipo, pero bueno, fundamentalmente información a nivel de contabilidad analítica. Al final, la contabilidad analítica es una herramienta de conocimiento y de análisis interno de tu propio negocio que te permite saber en todo momento qué áreas de tu empresa son rentables o no son rentables, ¿vale? Una cadena de supermercados que se implantó aquí en España en el 2007-2008 aproximadamente.
esta empresa puso en funcionamiento rápidamente la contabilidad analítica, lo tenían muy claro. Es un poco lo que comentábamos antes, departamentos financieros liderados por un CFO que tienen las cosas como muy claras. Desde el 2000, desde el año que se implantaron aquí hasta ahora, bueno, pues han crecido en el número de supermercados. Esta contabilidad analítica, ¿qué les ha permitido? Bueno, les ha permitido poder analizar individualmente cada uno de los supermercados que tienen repartidos por la península, de forma que ellos ahora mismo pueden saber si un supermercado que tienen en A Coruña es o no es rentable, o un supermercado que tienen en Valencia es o no es rentable, al margen de lo rentable que pueda ser toda la compañía en conjunto, ¿vale? Hablamos de contabilidad analítica y hablamos de secciones específicas, ¿vale? Incluso dentro del propio supermercado, todos nos hacemos una idea de las áreas que tiene un supermercado, pues dentro del propio supermercado podríamos analizar o podríamos ver, o la contabilidad analítica te facilita poder analizar cada una de las áreas o cada una de las secciones, de forma que tú y yo podríamos ver si el área de, por ejemplo, productos del hogar o perfumería o charcutería es o no es rentable dentro de ese supermercado en concreto. Y de forma transversal, que aquí es donde arranca la magia de la contabilidad analítica, es poder saber si tu sección de, por ejemplo, perfumería es o no es rentable independientemente del supermercado con el que tú estés trabajando, ¿vale? Te permite saber exactamente si ese área en concreto se está convirtiendo en algo rentable o no se está convirtiendo en algo rentable. ¿Esto para qué te vale? Bueno, para infinidad de cosas, como te puedes imaginar, sobre todo cuando bajas al terreno, ¿vale? Pero en un nivel del CFO, ¿qué es lo que le permitiría saber? Bueno, le permitiría construir un crecimiento escalonado dentro de su propia empresa, ¿vale? No un crecimiento a lo loco, ¿de acuerdo? Sino un crecimiento escalonado. Cuando digamos el entorno acompaña. Y cuando el entorno no acompaña, la contabilidad analítica también es tremendamente útil porque te permite saber en todo momento, cuando hay una crisis, dónde tienes que invertir o dónde tienes que dejar de invertir o dónde tienes que reforzar, dónde no tienes que reforzar, porque tienes toda tu compañía tremendamente parcelada. Eso te lo da la contabilidad analítica y es una de las fuentes de información que un departamento financiero con inquietudes va a poner en funcionamiento rápidamente. Y otra de las fuentes de información importante, y más en estos tiempos que lo estamos viendo en Datisa, pues eso, desde hace 1 año y medio, 2 años aproximadamente, son los presupuestos, ¿vale? Los presupuestos contables, que un presupuesto contable al final lo que te permite es conocer la desviación que tú estás teniendo con respecto a lo que tú tienes presupuestado. Hablando un poco de integración, que es lo que comentábamos al principio, hace tiempo estuvimos en un hotel en Zamora, bastante bonito, por cierto, que el director financiero del hotel tenía nuestras soluciones financieras, pero pues por H o por B los presupuestos del hotel los tenía en unos ficheros apartes, en unos ficheros en Excel. Entonces el hombre este sí que es verdad que podía ver exactamente cómo se estaba desviando de su presupuesto, pero era tremendamente complejo, claro, tenía que buscar la información en distintos sitios. Bueno, parte de nuestro trabajo fue incorporar con ficheros esos presupuestos al propio RP, de forma que tú puedes ver la desviación que estás teniendo de lo que presupuestas a tiempo real. Y a tiempo real quiero decir que tú a las 9 de la mañana puedes ver qué desviación tienes y a las 3 de la tarde también puedes ver qué desviación tienes a las 3 de la tarde, porque el propio día a día te va facilitando ese tipo de información a nivel de presupuestos contables, vaya. Sí, bueno, y aparte del presupuesto contable, Alejandro, estaría también el presupuesto de tesorería, que es otro mundo. Muchas veces la gente aborda únicamente, y no es poco, una planificación presupuestaria basada en contabilidad, lo cual es muy interesante porque te permite llevar un control planificado de detalle de cada gasto cada mes, ¿no? Y ver la desviación de cada gasto cada mes, ¿no? De cada ingreso cada mes, de cada línea de la cuenta de pérdidas y ganancias cada mes. O sea, es fundamental y, bueno, es un salto enorme, ¿no? Que además puedes enlazar con la contabilidad analítica, es decir, puedes llevar ese control presupuestario a un nivel de ese supermercado que decías tú, ¿no? El de La Coruña, por ejemplo. Entonces es interesantísimo, pero también si queremos dar un salto todavía un poquito mayor, ¿no? Podemos hacer una planificación a nivel de tesorería, es decir, quitarnos el corsé de la contabilidad y ya no solamente fijarnos en cada gasto, cada ingreso, ¿no? Que es algo muy detallado y muy contable, ¿no? Sino que podríamos quedarnos de forma libre las principales
partidas que generan flujo de dinero, ¿no? Pues, por ejemplo, cobros de clientes, pagos a proveedores, alquileres, pagos de impuestos, etcétera, ¿no? Pero desde un punto de vista de caja, es decir, la contabilidad trabaja con el criterio de devengo, ¿no? Cuando hacemos un presupuesto contable y decimos que en febrero vamos a gastar 10.000 euros en compra de mercaderías, por ejemplo, ¿no? Lo que decimos es que en febrero nace el gasto, y es cuando lo contabilizamos, pero el flujo de pagos puede que se produzca en marzo, abril, mayo, ¿no? Entonces, bueno, la tesorería lo que te permite es eso, te permite planificar, por ejemplo, los cobros de clientes con un flujo de caja, ¿no? Con un criterio de caja, de forma que tú digas, oye, en mayo, junio, julio vamos a tener por cobro de clientes 100.000, 120.000 y 140.000. ¿De acuerdo? Y luego ya hacer un control de desviaciones. Pero ese control de desviaciones lo puedes hacer hacia atrás. Pues, por ejemplo, ahora mismo estamos en noviembre ya, me parece, ¿no? Bueno, pues podríamos comparar lo que habíamos presupuestado por cobros de clientes en octubre, septiembre y agosto, por ejemplo, con lo que habíamos planificado. Pero más importante todavía es que ahora mismo en noviembre podríamos comparar lo que hemos planificado para diciembre, enero, febrero, ¿vale? Con lo que parece que va a pasar por cobro de clientes en diciembre, enero, febrero, ¿no? Y eso, claro, nos da una capacidad de anticiparnos a posibles agujeros financieros, porque cuando presupuestamos una estructura financiera lo hacemos para montar un buen plan de financiación a lo largo del año. Claro, pues si resulta que las previsiones de cobros son menores de lo que teníamos pensado, si lo vemos con anticipación, pues tenemos capacidad de descubrir esos gaps, esos agujeros, ¿no? Y buscar soluciones alternativas a ese plan de financiación original para salir de ese problema, ¿no? Y todo eso nos lo dan los presupuestos de tesorería. Efectivamente, al final los presupuestos, tanto contables como de tesorería, son necesidades de información que suelen tener los CFOs a la hora de trabajar con un RP o con un software financiero. Otras de las necesidades que surgen son necesidades de información del área de gestión. Hablábamos antes que el CFO es un poco quien tiene que coger la sartén por el mango, pero no es porque tú le apuntes con un dedo y, oye, te tienes que encargar tú, no, es que al final es quien tiene una visión como más panorámica. Y también de esa parte del almacén que tú comentabas antes, necesidades de información de presupuestos, de los pedidos, de los albaranes, de las existencias que te quedan en tu almacén, de cuánto vale tu almacén, de cómo contabilizar esas facturas que todavía no te han llegado o hacer repartos analíticos en función de las existencias que tengas en cada uno de los almacenes. Eso está a la orden del día también. Ese tipo de información es casi obligatorio que te lo genere un RP para luego poder trazar una línea y un plan de ataque, ¿vale? Para poder seguir manteniendo tu compañía a flote y con buenos resultados. Y por cerrar un poco esta parte de información, yo te comentaría también que tener la posibilidad de poder trabajar con informes personalizados te genera un valor añadido tremendo en el día a día. Tienen que ser informes que sean fáciles de utilizar y que sean fáciles de configurar. Y no hablo de informes para auditorías o informes para presentar los consejos de administración, que también. Hablo de informes que te permitan o que te faciliten un poco tu día a día. En una de las compañías con las que trabajamos hace poco, que estaba ubicada en Barcelona, bueno, pues una de las integrantes del departamento financiero todas las mañanas tenía que enviar un informe, que era un informe muy sencillo, básicamente era un informe de saldos bancarios, de forma que necesitaba reportar a sus jefes qué dinero tenían cada una de sus cuentas bancarias. Entonces, bueno, la chica esta, por supuesto que conseguía la información, por supuesto que la reportaba correctamente, pero la inversión de tiempo que tenía era muy alta, porque tenía que buscar la información en muchos sitios. Bueno, trabajamos con ella para que consiguiera tener un informe configurado y que le resultara fácil poder modificarlo en cualquier momento. Y la última necesidad de información que estos últimos años se ha hecho viral, por decirlo de alguna forma, es tener la información en formato multidispositivo. Es decir, que tú tengas la información financiera de tu compañía, financiera o de las existencias que tú tienes, ¿vale? En distintos dispositivos. Por ejemplo, en el móvil, ¿vale? Cuando tú vas camino del banco, o en la tablet, cuando estás subido en el AVE y vas camino de Barcelona a una reunión o algo por ese estilo. Estas necesidades de información multidispositivos las cubren muy bien un Business Intelligent. Tú, un Business Intelligent, lo conectas contra una base de datos de un RP y es capaz de generarte información del estilo de, no sé, cuántos artículos hemos vendido a un cliente determinado el mes pasado.
y eso lo estás viendo en tu móvil antes de entrar a la reunión con ese cliente, ¿vale? Que estás en la puerta de las oficinas de ese cliente. O información financiera un poco más compleja, como la que tú apuntabas antes en tu primera presentación. Claro. Ratios de solvencia, ratios de fondo de maniobra, y todo eso tú lo estás viendo en tu dispositivo móvil antes de entrar en una reunión del banco. Todo esto, Pablo, esto es transformación digital. Claro. Esto tiene que estar liderado por un CFO que al final lo que hace es incorporar tecnología en su compañía, que lo que tiene que hacer es mejorar la relación entre cliente y proveedor y mejorar la agilidad interna de la compañía. Al final, lo que haces es automatizas procesos, así que ahorras tiempo y dinero, y tienes más acceso a la información, así que te adelantas enormemente a la toma de decisión, vaya. Claro, eso es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? De traer la cultura financiera al ámbito general de la empresa, ¿no? Porque, claro, el Business Intelligence un poco lo que te permite es que alguien que no tenga una formación financiera especial pueda tener de una forma muy amigable informes gráficos, ¿vale? A los que accede y que le dan información muy visual sobre resultados que realmente es muy relevante controlar, ¿no? Y sí, a mí eso me parece fundamental, coincido contigo plenamente. Y bueno, ya un poquito por acabar la charla, Alejandro, porque se nos vaya un poquito el tiempo, solamente comentar también un poquito para que nos digas, o sea, claro, esta transformación digital parece obligada a veces, ya no solamente por los requerimientos internos, ¿no? Que podamos tener de avanzar y de mejorar los procesos, sino que es que también todos los terceros con los que trabajamos actualmente son ya digitales, ¿no? O sea, te encuentras con que lo son. Sí. O sea, es verdad que muchas veces tú dices, bueno, voy a transformarme digitalmente y voy a poner herramientas a disposición de mis compañeros de trabajo para que las cosas ganen en agilidad. Eso es una forma muy buena de transformarse digitalmente, pero en muchas ocasiones lo que vemos es que te ves casi obligado a transformarte digitalmente porque el resto de los entes que circulan alrededor de tu compañía también lo están haciendo. Por ejemplo, muy rápido, proveedores. En una relación comercial entre un cliente y un proveedor, siempre es preferible que haya una factura electrónica de por medio o un PDF certificado. No un PDF normal, no, un PDF certificado o una factura electrónica y funcionar a través de un sistema, del sistema FACE, ¿vale? Del sistema estatal FACE. Al final, una factura electrónica, ¿qué te permite hacer? Bueno, aumentas rapidez, por supuesto, reduces errores y además es que es más barato trabajar con factura electrónica que no sacar la factura, envíala, no sé qué, no sé cuánto, todo este tipo de costes indirectos te los quitas. Y es que ahora un RP es quien envía la factura certificada al correo electrónico de tu cliente. Y además, este flujo de información es también bidireccional. O sea, es que el propio RP es quien asume la factura de tu proveedor, la da de alta en el sistema, te crea tu libro de IVA, tus asientos contables, etcétera, etcétera. Por no hablar de los sistemas EDI, que los sistemas EDI son sistemas que utilizan grandes corporaciones como el Corte Inglés o Carrefour, donde cuando el Corte Inglés tiene que hacer un pedido de 5 millones de bolígrafos, no llama a sus proveedores. Directamente el pedido lo cuelga a través de ficheros EDI en la plataforma que se llama Edicom, y tú y yo, Pablo, que fabricamos bolígrafos, lo que hacemos es acceder a Edicom, buscar ese pedido y ya todo a través de un sistema digital que tiene Edicom, albaranamos los productos, facturamos al proveedor y todo va vía EDI. Además, los sistemas vía EDI se amortizan súper rápido y luego también acompañado un poco de que hay cierto tipo de proveedores que te penalizan o no les gusta trabajar contigo si no estás digitalizado en ese sentido, que a los clientes les pasa lo mismo. Ojo, si vamos tú y yo, Pablo, a visitar a Juan Carlos, por ejemplo, a presentarle nuestros productos, Juan Carlos nos agradecería que se lo lleváramos en una PDA para que pudiera ver, o en una tablet, para que pudiera ver las fotos de los productos, las características técnicas, etcétera, etcétera. Y por terminar, dos ejemplos claros de que la digitalización en ocasiones es de obligado cumplimiento. Uno de ellos, las entidades bancarias, los bancos. Creo recordar que en febrero del 2014 fue cuando se puso en funcionamiento el sistema SEPA. El sistema SEPA básicamente lo que consiste es en generar cobros y pagos vía ficheros. Así que nada de meterse en la página web del banco a ejecutar un cobro, a ejecutar un pago. Ya es que el RP es quien te saca un fichero que contempla todos los cobros que vas a hacer de tus clientes. El RP sabe a quién vas a cobrar, qué factura vas a cobrar, qué importe, sobre qué IBANes tienes que
que cobrar. Entonces, los bancos se han digitalizado de una forma pasmosa. Y por último, el Ministerio de Hacienda, que posiblemente sea el ministerio que más digitalizado tengamos aquí. Y ahora, muchos de los que me escuchan estarán al corriente, pero el suministro inmediato de información, el sistema de suministro inmediato de información es la punta de lanza de la digitalización de la propia agencia tributaria. Ahora, a unas empresas en concreto que cumplen unas condiciones, pero yo creo que todo llegará y esto será extensible a todas las empresas, tienen la obligación de enviar sus facturas recibidas expedidas en 4 días, como tarde, desde mi oficina a Hacienda. Así que si tú tienes un ERP que es capaz de enviar esas facturas digitalmente vía servicios web a las 3 de la mañana a los servidores de Hacienda, que ellos no cierran, ¿vale? Hacienda lee tus facturas, las acepta y te genera un report, un informe que te envía a tu propio correo electrónico. Todo ese tiempo ya te lo has ahorrado porque ya lo ha hecho el propio ERP. Y tú, al final, como CFO, a lo que te dedicas es a liderar la transformación digital que tiene tu propia empresa, ¿vale? Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Alejandro. Y bueno, pues vamos a traer ya esta parte porque si no nos vamos a ir un poquito de tiempo. Yo me quedaría hablando aquí. Bueno, te puedes imaginar igual que tú, que sabes que nos gusta mucho hablar de estas cosas y además siempre aprendemos uno del otro, o sea que genial. Pues Alejandro, muchas gracias por la conversación que hemos tenido. Y Nosotros. si te parece, pues voy a acabar yo ya un poquito. Voy a ver si soy capaz de en menos de 10 minutos hacer la última parte, que es una pequeña reflexión, ¿vale? Y ya con esto pues vamos a ir finalizando lo que es la sesión. Vale, solamente por apuntar algunas ideas que ya hemos sacado en estos minutos que hemos estado con vosotros. Me gustaría hablar un poco más particularmente de ese liderazgo del CFO, que yo creo que debe de ser, por una parte, un liderazgo financiero en el sentido más tradicional de la palabra, ¿no? O de la expresión, ahora me explicaré un poquito mejor, y por otra parte, un liderazgo que vaya un poco más allá, que son cosas que ya hemos anunciado de alguna manera en los minutos que nos precedían, ¿no? Por una parte, debe liderar la gestión financiera, ¿no? Eso que comentaba yo ahora al hablar con Alejandro, que es ineludible, ¿no? O sea, su ámbito de trabajo natural, el trabajo del departamento financiero, ¿no? Y ahí hay dos disciplinas que son fundamentales, que es la contabilidad y la tesorería, que son dos disciplinas que se tienen que hablar y que tienen que estar perfectamente coordinadas, ¿no? Por una parte, la contabilidad, que es la materia prima fundamental con la que trabajan los departamentos financieros. La contabilidad, que por otra parte es la disciplina económica más antigua, ¿no? Y bueno, y de hecho es que la propia contabilidad, en una acepción más primitiva del concepto, ¿no? Es la que dio lugar a los lenguajes de escritura. O sea, es decir, que es algo que tiene una historia fascinante, ¿no? Todo el mundo de la contabilidad. Y la contabilidad muchas veces la simplificamos y tendemos a pensar que es algo, oye, que tenemos que preparar porque hay que rendir cuentas a Hacienda o porque hay que rendir cuentas al registro mercantil, lo comentaba antes, ¿no? Pero la contabilidad, en el fondo, lo que es un sistema de información que nació fundamentalmente para llevar un control de la administración de los negocios, fueran públicos o fueran privados, ¿no? Para eso nació la contabilidad, para poder llevar un control interno de lo que se estaba haciendo cuando el comercio se empezaba a sofisticar, ¿no? Entonces, a hacer más sofisticado. Entonces, bueno, la contabilidad efectivamente tiene varios clientes, la información contable. Un cliente son las administraciones públicas, el registro mercantil, la Hacienda, ¿no? Pero tiene otros clientes, ¿no? Hay más interesados o muy interesados en acceder a la información contable. Por una parte, lo comentábamos antes, ¿no? Las propiedades de las empresas. A las propiedades de las empresas hay que darles informes exactos de cómo evoluciona su negocio y la contabilidad es la única disciplina que te da una visión global, ¿no? de ese negocio, ¿no? Si buscas inversores nuevos en un momento determinado, estamos, por ejemplo, ahora en tiempos en los que tradicionalmente, muchas veces de forma no deseada, pero hay mucha venta de empresas, etcétera, ¿no? Bueno, pues para atraer a inversores, compradores, etcétera, pues hace falta también tener un sistema contable bien montado, ¿no? Que dé transparencia a esa gente con ganas de invertir dinero, ¿no? Por otra parte, lo comentábamos, ¿no? Un plan financiero es un plan financiero de financiación, ¿no? Y estamos en días en los que hay que afilar mucho el lápiz a la hora de hacer planes de financiación. Cuando montas un plan de financiación, pues tienes que acudir a bancos. A la hora de acudir a bancos, pues tienes que presentar unas cuentas anuales que estén también bien compuestas, o sea, que estén bien creadas y que estén con criterio contable, que muestren equilibrio financiero,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para eso hace falta, es muy importante llevar una buena contabilidad. Los proveedores, decíamos que en momentos como el actual, momentos de crisis, pues muy a menudo los únicos que nos dan financiación para nuestras operaciones son los propios proveedores. Claro, los proveedores te la van a dar siempre y cuando tú arrojes buenos informes de riesgo, ¿no? Para arrojar buenos informes de riesgo tienes que tener unas cuentas anuales bien construidas también, ¿no? Ya no tanto la cuenta, sino que has tenido que tener unas prácticas contables bien montadas, ¿no? Bueno, fundamental, ¿no? Entonces, y luego, por otra parte, está el cliente interno de la empresa, ¿no? Cuando haces contabilidad, debes de buscar en esa labor de evangelización como director financiero. Tú no tienes que ser el único consumidor, tienes que hacer que la dirección comercial, la dirección de compras, otro tipo de direcciones, ¿no? Que puedan estar en el equipo directivo, pues que también consuman esa información de negocio que tú les das, porque es una información, además de negocio, que no van a dar otras fuentes de software, solamente lo va a dar el software contable, ¿no? Porque el software contable es el único que dispone de toda la información económica y es capaz de dar una vuelta y mostrarte de una manera determinada si tienes un buen aplicativo que lo maneje, ¿no? Y, por supuesto, la dirección general. Bueno, pues todos estos sujetos que acabo de comentar, ¿no? Son clientes de la información contable. Por eso es muy importante que el director financiero profundice en la forma en la que monta su sistema de información, ¿no? Y bueno, yo creo que es fundamental que a la hora de poner en práctica un buen sistema financiero contable, pues hagamos una buena contabilidad financiera, que esa contabilidad financiera, no en todos los negocios, ¿no? Porque no es necesario siempre, pero en buena parte de las actividades de la economía española, si es necesario, tenga contabilidad analítica, porque la contabilidad financiera te da información a nivel de CIF, pero hay modelos de negocio que necesitan información financiera a nivel de centro de coste. Lo ponía antes, por ejemplo, Alejandro, cuando mencionaba el tema de las cadenas de supermercados, ¿no? O tantísimos ejemplos de empresas que están deslocalizadas con diferentes centros de coste y de beneficio y que hay que tener controlados porque están dentro de un CIF, ¿vale? Todos operan bajo el mismo CIF y, sin embargo, son elementos de rentabilidades muy diferentes o potencialmente muy diferentes. Hay que controlarlos a través de sistemas analíticos. Que tengamos planificación presupuestaria, pero una planificación presupuestaria no solamente contable a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias o de gasto de ingreso, sino que es una planificación presupuestaria que se complemente con presupuestos de tesorería que nos permita reaccionar ante las coyunturas que alteran los flujos de caja previstos, ¿no? Y reaccionar quiere decir que podamos ir a fuentes alternativas de financiación justo con el tiempo adecuado para que podamos todavía negociar, ¿no? Y para eso es importantísimo que tengamos estas disciplinas montadas y puestas en marcha, ¿no? Con información complementaria de posiciones bancarias y con trabajo en bancos en formato digital, que lo comentaba ahora Alejandro al final de la intervención que tenía, ¿no? Que decía que es que hoy en día podemos comunicarnos digitalmente con los bancos y eso lo que nos va a permitir es ser más eficientes desde el punto de vista del coste hora-hombre. Claro, no es lo mismo tener que tú generar los ficheros manualmente, replicándolos en 3 o 4 sistemas de información diferentes, incluido el sistema del banco, manualmente, con todas las posibilidades de error que ello conlleva, que el que tú le des a un botón a tu aplicación que te genera automáticamente las órdenes al banco y que al mismo tiempo te contabilice las situaciones, te actualice la tesorería, te integre toda la información de forma que desde ese momento ya, pues por ejemplo, un comercial pueda ver lo que está cobrado, lo que no está pagado, lo que está emitido, lo que no. Todo eso es importante, ¿no? Y esto, en el fondo, consiste en montar un buen sistema de back office para las operaciones, ¿vale? Porque el mundo de la empresa es orgánico en la realidad, ¿no? Esencialmente es orgánico, o sea, los negocios son negocios y eso es lo que son, ¿no? Y normalmente las fronteras, las barreras, tienen que ver con las dificultades de gestión que encontramos las empresas, ¿no? Entonces, tenemos que tender a montar sistemas de información y sistemas de gestión en la que las diferentes parcelas de actividad se estén hablando, que estén integradas, ¿no? Porque la contabilidad, la parte administrativa, es un sistema de back office de lo que son las operaciones, que son el front office. Entonces, es muy importante que toda esta información financiera fluya directamente a la gente que está realizando las operaciones. Es decir, que un comercial, por ejemplo, pueda ver todos los históricos de pagos, o sea, todo aquello a lo que queramos dar acceso, que lo tenga en tiempo real y simplemente con un botón de clic. Es decir, que ese, por ejemplo, lo decía Alejandro, ¿no? que ese cobrador de preventa que está visitando a un cliente con un iPad, pues pueda en ese momento cobrar una operación que se le debía y ahora que está en casa del cliente, ¿no? Bueno, pues todo esto es fundamental, que las aplicaciones se hablen. Y aparte de esa gestión que iría un poco en el ámbito de actuación tradicional del director financiero, está también ese liderazgo transversal que de alguna manera pues hemos ido introduciendo en estos minutos, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que debe liderar el director financiero? Bueno, pues
no solamente su ámbito de actuación como contable, ¿no? O como tesorero. No, el director financiero tiene que estar presente y encargarse de que sus procesos y de que sus herramientas estén presentes en todas las áreas de actividad de la empresa en la que esté palpitando el dinero. Ni más ni menos. Eso es lo que es gestionar la liquidez. Veamos que la liquidez se gestiona en coordinación con el director comercial, que la liquidez se gestiona en coordinación con los responsables de compras. Ahí es donde palpita el alma económica de la empresa, ¿no? Y ahí tiene que estar presente el director financiero, ¿no? Y eso es lo que le va a permitir montar un sistema de crecimiento sostenible, ¿vale? De crecimiento sostenible en las épocas de bonanza y también un sistema de desescalada en las épocas de coyuntura difícil que también sea inteligente, ¿no? Y que permita sostener la empresa también en la fase de recuperación, ¿no? Para eso hace falta cultura financiera, hace falta que el departamento financiero esté bien posicionado. Eso no lo va a conseguir si no evangeliza de alguna manera, ¿no? De forma interna la importancia del área financiera en la salud y futuro de su compañía, ¿no? Y es fundamental que todo esto haga basándose en datos, porque solamente los datos son objetivos. Si es capaz de liderar con buenos argumentos, con empatía, pero además lo basa en datos, pues nos vamos a encontrar con que bueno, esta capacidad de instalar una cultura financiera dentro de su empresa pues va a tener éxito, ¿no? Y además esto es lo que va a ser capaz de argumentar que el cambio tecnológico es necesario, que necesitamos herramientas que nos permitan hacer todas estas cosas y construir una empresa orgánica. Para ello, y ya para acabar, ¿qué características debe tener, creo yo, desde un punto de vista profesional o personal el director financiero? Bueno, muy importante es que hoy en día las empresas requieren de directores financieros que sean buscadores de incorporar visión de negocio a su propia labor, ¿no? Y esto no es baladí, ¿no? Porque, claro, hablamos de una disciplina, la contable, que en su técnica es universal. Es universal. O sea, cómo tú haces la contabilidad de una empresa tiene poco que ver con que si esa empresa se dedica a una cosa o a la contraria, ¿no? Porque la técnica contable es universal, ¿vale? Para prácticamente cualquier tipo de negocio. Eso ha hecho que muchas veces las direcciones financieras se acomoden, ¿no? Y que realicen un trabajo puramente contable. Pero yo comentaba, ¿no? que debe estar el director financiero en el dinero de la empresa, ¿no? En todo aquello que de alguna manera palpite el negocio, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que un director financiero moderno tiene que entender su negocio, tiene que interiorizarlo, saber la actividad en la que está su empresa, saber cómo lo está haciendo y empaparse de cómo se hacen las cosas en su negocio, en su sector y cómo lo hacen los compañeros con los que está trabajando, ¿no? Debe abrirse, debe salir de ese despacho, de esas cuatro paredes, ¿no? Debe ser colaborativo, trabajar en equipo. Esto tampoco es fácil, ¿vale? Porque en principio yo creo que todos valemos para trabajar en equipo, siempre y cuando cultivemos una serie de características personales, ¿no? Entonces, para trabajar en equipo, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar en equipo y, por tanto, en fomentar esas características individuales, ¿no? Que se necesitan para trabajar en equipo. Y cuando digo trabajar en equipo, no me refiero solamente al equipo financiero, es decir, al director financiero con sus compañeros de área, ¿no? No, me refiero a que el director financiero debe trabajar en equipo también con los otros mandos intermedios de la empresa y, por supuesto, con la dirección general. Y tiene que saber trabajar en equipo, muy importante, ¿no? Debe ser también asertivo, es decir, debe ser capaz de argumentar el valor que proporciona a su compañía y lo debe de fomentar, lo debe de argumentar, lo tiene que expandir, evangelizar, ¿no? Y al mismo tiempo, para todo esto, debe ser empático, ¿no? Empático desde el punto de vista de que tiene que entender al cliente interno y al cliente externo, es decir, debe de ser capaz de ponerse en la piel de sus compañeros, tanto los de equipo como los de otras áreas con las que se interrelaciona. Tiene que tener esa empatía, ¿no? Y al mismo tiempo, y fundamental, una empatía que debe poner el foco en el cliente, siempre en el cliente. Bien, pues todo esto es lo que le va a permitir ser un líder con el corazón, un líder que tendrá el foco en sus compañeros y, por supuesto, el foco en su negocio y en los clientes que al final están creciendo, están cambiando, son clientes que empiezan a ser digitales y si no tiene ese foco, pues es complicado pues, que podamos dar el servicio que necesitan nuestros clientes, ¿no? Y eso también lo debe liderar el director financiero. Y bueno, por mi parte, pues voy a dar por concluida la sesión, por menos de tiempo y bueno, voy a ceder la palabra a Juan Carlos, que me parece que se va a incorporar. Voy a dejar de compartir. ¿Qué tal, Pablo? Bueno. Hola, Juan Carlos. Tengo que daros las gracias. Yo también me gustaría incorporar a Alejandro.
Sí. porque quería compartir con vosotros dos de las preguntas que hemos recibido. Muy bien. Yo creo que ha sido un viaje, ¿no? Un viaje sí, que sí. Las posibilidades financieras, sobre todo la perspectiva del nuevo perfil del CFO, ¿no? Yo creo que, como decíamos al comienzo del webinar, el CFO o la dirección financiera está ostentando cada vez más responsabilidad, un papel más protagonista dentro de las organizaciones, ¿no? Por esa visión que tiene también de las proyecciones, ya no solamente de la realidad de la empresa, sino de las posibilidades que tiene la empresa en función de sus activos y lo habéis explicado muy bien, ¿no? Una de las preguntas que habíamos recibido, y os la lanzo a los dos para que quien prefiráis pues pueda darle respuesta, nos preguntaban cuáles son los elementos claves que consideráis por vuestra experiencia que se deben tener en cuenta para iniciar la transformación del área financiera de una pyme. Muy bien. Bueno, yo, si queréis aportar un poquito la parte emocional y luego dejo aparte un poquito la parte más técnica a Alejandro. Perfecto. Yo creo que fundamentalmente cualquier transformación es una decisión que afecta a la organización. ¿De acuerdo? Y eso lo que implica es que como tal tiene que haber, lo comentamos antes, un liderazgo, ¿no? Y para haber liderazgo, pues hace falta que haya una figura que sea la encargada de gestionar ese cambio, ¿no? Y yo creo que esa es una condición principal y, vamos, de origen, ¿no? Eso es lo primero. Tiene que haber un acuerdo interno en que se quiere abordar un proceso de transformación y tiene que haber un acuerdo interno de cómo se va a liderar este proceso de transformación. Sí, yo quería añadir un poco a lo que dice Pablo, que bueno, sobre todo de la parte técnica, yendo de más a menos y sin necesidad de extenderme mucho, fundamentalmente lo que yo barajaría sería, primero, ¿qué necesidades tiene la compañía en general? ¿Vale? Creo que durante todo este webinar estamos intentando dejar más o menos claro que la palabra departamento es como demasiado estanca. Estamos hablando de una cultura empresarial general, ¿vale? O sea que hay que ver qué necesidades tiene la compañía en general, para, en función de las necesidades, buscar las soluciones. Y luego, lo apuntaba Pablo también al principio de la charla, es importante rodearte de gente, de personas que vean con buenos ojos esa necesidad del cambio, porque todo subyace ahí. O sea, si tú necesitas o si tú quieres cambiar las cosas, no puedes seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo antes. Y por último, quería también comentar con respecto a esto, que es que no podemos perder de vista las generaciones que vienen. Y es que los chavales que vienen ahora, sí, la gente que viene ahora recién salida de la facultad, este perfil de gente son nativos digitales. Y nosotros como empresa tenemos que prepararnos para asumir ese conocimiento y estar preparados digitalmente para que todo ese conocimiento que estas nuevas generaciones perfectamente formadas sean capaces de explotar y de sacar el mayor rendimiento dentro de nuestras compañías. Vaya. Sí, además, de hecho, yo creo que estamos en un contexto en el que la riqueza multigeneracional, ¿no? Al final, el que en las compañías haya diferentes generaciones, ¿no? Con diferentes rangos de edad y con diferentes conocimientos y capacidades y preparación, también un poco en esa visión, como bien decías, de nativo digital o de especialistas, ¿no? En muchos de esos entornos, pues es muy enriquecedor en las compañías. A veces es complejo de gestionar, pero desde luego es tremendamente enriquecedor si se orienta muy bien, ¿no? Nos preguntaban también en qué áreas consideráis que debería poner más el foco un CFO en la puesta en marcha de un proceso de transformación digital. Entiendo que es una visión, como decía Pablo, transversal, pero si tuvierais que elegir algún área en el que el CFO o el director financiero o dirección financiera tuviera que poner más el foco, ¿cuáles serían? Yo por mi parte he insistido mucho en la parte transversal, ¿no? Porque así hemos enfocado un poquito la charla. Yo creo que era bueno abrir las ventanas, ¿no? de ese despacho que comentábamos para que se viera un poco en qué consiste un proyecto moderno, ¿no? De transformación digital y por tanto que requiere una gestión transversal, pero yéndonos un poquito también a lo que nos encontramos normalmente en el día a día, ¿no? No quiero dejar de dar importancia a esto último que comentaba al principio, ¿no? También esa parte de mecanizar el ámbito natural de la gestión financiera, porque en la práctica nos encontramos que en la pyme española pues está muy verde todavía, ¿no? De hecho, buena parte de las pymes delegan toda la gestión financiera en asesorías, lo cual no es
está mal, ¿vale? Si tú lo haces con un buen asesor y contratas unos servicios adecuados en ese sentido, ¿no? Pero que los departamentos financieros como tal no existen en buena parte de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero sería analizar de forma interna cuál es el papel que la contabilidad y la gestión de la tesorería en estos momentos está asumiendo en tu compañía, ¿no? Y si cubre las necesidades que surgen, ¿vale? Las herramientas con las que tú te estás organizando, ¿no? Y también los procesos y las personas con las que tú estás organizando. Y bueno, lo más seguro es que haciendo un análisis veas que no es suficiente y que necesitas un poco de crecer en todo eso que hablábamos antes, ¿no? De crecer en perfeccionar la estructura de tus estados financieros tradicionales, ¿vale? En montar un sistema de contabilidad analítica, de planificación presupuestaria, de tesorería. Eso suele ser algo de lo que adolecen la mayoría de las empresas en la práctica, ¿no? Y yo creo que es el primer paso a dar, ¿no? Y luego el segundo, que además todo eso esté integrado con la parte operacional, es decir, que la gestión de compras, de almacén, de facturación esté perfectamente integrada con la parte financiera, ¿vale? Ya sea porque forma parte de un mismo RP o ya sea porque es otro RP que tienes integrado con la parte financiera, que como decíamos antes, es algo que se puede abordar sin ningún problema, ¿no? Pues bueno, yo lo que quería comentar con respecto a esta pregunta que nos hacías, Juan Carlos, es que bueno, el foco a nivel general yo lo buscaría en automatizar procesos que al final lo que van a hacer es ahorrar tiempo y dinero, básicamente, y conseguir localizar de forma fácil y rápida y ágil la información que te permita luego abordar las decisiones de forma como muy rápida. Y para bajar todo esto al terreno, en un punto en concreto de toda la estructura financiera, yo apostaría por automatizar o poner en funcionamiento sistemas que te permitan tener mucha agilidad en la construcción de los libros registros de las facturas, ¿vale? Hasta abajo del todo de la pirámide, porque ahí en esa parte operativa, desde mi punto de vista, es donde nace todo. Sobre todo lo que comentaba ahora mismo Pablo. Toda la contabilidad nace, o gran parte de la contabilidad nace desde la parte de las facturas. Nace la contabilidad, nace la tesorería, los inmovilizados muchas veces entran desde la parte de los registros de las facturas, y no olvidemos que las facturas provienen generalmente de toda la parte del almacén, albaranes, presupuestos, pedidos. Las facturas un poco funcionan como la piedra angular de todo un RP que es capaz luego de generarte información a diestro y siniestro. Así que yo buscaría automatizar procesos que me permitan ahorrar tiempo y búsqueda de información. Y si tuviera que coger una de las 40 cartas que me ponéis encima de la mesa, cogería la parte del registro de las facturas, porque ahí es donde se invierte mucho tiempo, y si eso se hace bien, gran parte del trabajo que conlleva funcionará perfectamente. Perfecto. Ahí también con ese colofón, ¿no? Con ese corolario de que la automatización nos permite ahorrar tiempo y dinero, dadas las circunstancias en las que estamos, pues vamos a finalizar, si os parece bien, este tan interesante webinar que hemos compartido. Muchas gracias, Pablo, Alejandro y a ti, Juan Carlos. A vosotros. Muchas gracias a Virgen, Juan Carlos. Y yo creo que además en un momento en el que estamos, que esta riqueza pues es fundamental, que podamos además acceder a ese conocimiento, a esa experiencia que tenéis desde Atisa, y estoy convencido que ahora somos todavía, si cabe, más conscientes de la importancia y del papel que desarrolla o desempeña el CFO o la dirección financiera dentro de las compañías, ¿no? Y vuelvo a repetir, me quedo también con esa frase que decía Alejandro, de que la automatización nos permite ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Y también, por supuesto, muchas gracias a las personas que nos habéis acompañado, y esperamos realmente que haya sido de utilidad y que pueda aportar valor dentro de nuestro día a día profesional. Así que, sin más, muchas gracias de nuevo, Alejandro, Pablo, y muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado.